¿Pero están bien de verdad o están bien porque es de educación decir bien? Ok, qué bueno porque yo también estoy muy bien y muy feliz. Y por muy variadas razones. La primera, porque a muchos de ustedes no los veía desde diciembre. Y en aquella oportunidad estuvimos de fiesta, ¿se acuerdan? Estuvimos de fiesta y estuvimos hablando de lo que íbamos a hacer este año. Y resulta que hoy, cuando nos volvemos a ver, encontramos que hemos hecho todas esas cosas buenas que entre trago y pasaboca, como dicen ustedes, entre trago y pasaboca nos prometimos. Aquí está la gente, los gerentes, nuestra fuerza comercial que está defendiendo nuestro nombre, nuestros sueños, nuestro futuro en cada una de las regiones de Colombia. Y eso es motivo ya de alegría, pero hay un motivo aún más de alegría, y es que nuevamente esos gerentes de todas nuestras agencias han superado nuestras expectativas. Las sorpresas que ellos nos traen siempre son sorpresas maravillosas. Les ponemos una meta y la cumplen y la superan, y uno dice, llegarán, e inmediatamente llegan. Y lo hacen con el apoyo de toda esta otra gama de gerentes que también estamos hoy aquí reunidos. Entonces está la gente que ha hecho el milagro. No hay duda sobre eso. Y eso es un gran motivo de alegría. El segundo motivo de alegría es que estamos inaugurando, como dijo Juan David, la universidad corporativa. La universidad corporativa no es más que el reconocimiento de una gran realidad, que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Por eso la universidad corporativa nunca se acaba. Eso es lo malo, nunca nos graduamos. Pero lo bueno es que siempre aprendemos desde la base de reconocer que tenemos mucho por aprender. Y mucho por aprender no porque seamos ignorantes, sino porque somos ávidos de querer saber más. ¿Para qué? Para construir más y para construir mejor. Y la tercera razón es porque tenemos, y quizá la más importante, es porque tenemos aquí a lo que llaman un individuo de número, uno de los grandes gerentes de Colombia, que ha tenido la generosidad de acompañarnos hoy, de aceptar ese nombramiento, aunque no lo vi a levantar la mano cuando Juan David lo puso, para que nos siga acompañando en la creación y fortalecimiento de esa universidad corporativa. Trajimos un gran gerente que nos va a hablar de lo que es la gerencia. Y yo ahí le voy a dejar todo el espacio. Yo solo quiero decirle dos cosas que me ha enseñado la experiencia. La gerencia es necesaria en todas las gamas de nuestra vida. En la laboral, en la personal y hasta en la psicológica. Porque creo que uno de los grandes retos que tenemos los gerentes todos los días del mundo es dominar nuestros problemas, gerenciar nuestros problemas y gerenciar también nuestros miedos. Muchísimas veces encontramos que nos da temor. Que nos da temor tomar decisiones porque no queremos equivocarnos. Porque le tenemos aversión a la equivocación. Y eso es propio de gente responsable. No querer equivocarse. Pero la otra cosa que me ha enseñado la experiencia es que lamentablemente, desafortunadamente para todos, somos seres humanos y por lo tanto el error es consustancial a nosotros. Todos los días del mundo nos vamos a equivocar. No hay forma de evitarlo. La pelea diaria es, uno, que aprendamos de ese error y por lo tanto no lo repitamos, ese en particular. Y dos, que nuestros aciertos, que también nos van a acompañar todos los días, superen esos errores. Pero no hay posibilidad, queridos compañeros, de no equivocarnos. Porque la única forma de no equivocarnos es no tomar decisiones. Y si no tomamos decisiones, entonces ya no somos gerentes. Así que con esa pequeña meditación de una experiencia ya más larga de la que quisiera contar, los dejo en las manos de quien sí sabe, nuestro querido doctor Aguirre. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá yo supiera. Yo me venía a dar clase a mí mismo.
Muchas gracias también a la doctora Daisy y a la gente de Colte Financiera por estar aquí. Siempre que hablo me hablo, siempre que hablo me hablo. Y yo voy a empezar con una palabra rara. Me gustan las palabras raras. Sí, la vida, no voy a decirlo de otra manera, lo que les dijo Daisy, de otra manera, la vida no es apodíctica. ¿Qué es lo apodíctico? Aristóteles es un filósofo que me gusta mucho, léanlo. Decía que lo apodíctico es lo preciso, lo que no admite, lo que está claro, lo que no admite ninguna justificación. Si yo pregunto, aquí estoy frente a gente que maneja finanzas, ¿cuánto es 7 por 2? Por ahí uno contestó afortunadamente bien. Ya los tengo nerviosos, ¿para dónde irá? ¿Cuánto es 7 por 2? 14. Miren que la pregunta ni siquiera admite pregunta. 7 por 2, está claro. Y la respuesta tampoco admite pregunta. ¿Cómo así que 14? Pero si a uno le preguntan en un proceso de elección, hábleme de usted, ¿por qué no me cuenta quién es usted? Mire que la pregunta admite pregunta. Uno dice por dentro, ¿y qué querrá que yo le diga de mí mismo? Y la respuesta también admite pregunta, porque usted empieza a contar quién es usted y usted siempre se queda por dentro, y eso sí seré yo, eso sí seré yo. Y entonces estamos hablando de liderar de lo que no es apodíctico, pero por lo tanto necesita una reflexión. Y he estado en este proceso de afrontar la pandemia. A mí me gusta cambiar los títulos. Me hablaron de liderazgo y yo puse antropología de la acción directiva, porque la antropología es una cosa muy bonita. La antropología es la reflexión de lo que es un ser humano. Y por lo tanto, si uno no tiene claro esa reflexión de a qué llamamos humano y qué significa avanzar en la vida, no vamos a poder dirigir, no vamos a poder. Es como si usted quiere cultivar rosas. Si no sabe de la rosa, no puede ser un buen cultivador de rosas. El que cultiva rosas tiene que saber si es de mucha agua, si no es de poca agua. Pero me fue muy importante para afrontar esto en el hospital, esta trilogía, Daisy, esta trilogía que yo los invito a que se la graben. Yo soy profesor como de escuelita. Y era pensarnos distinto, para sentirnos distinto, para actuar distinto. ¿Sí? Entonces voy a pedir que la repitamos y yo voy a clarificar eso durante mi reflexión. ¿Cómo es la trilogía? Pensar distinto, para sentir distinto, para actuar distinto. Nuestros sentimientos originan pensamientos, pero aquí yo ya voy a poner las cosas al contrario. Con nuestros pensamientos podemos generar sentimientos. Creo que todos hemos planeado alguna vez un viaje, ¿o no? Y en esa planeación empezamos a contarnos una historia de lo que queremos vivir, ¿o no? Y eso nos genera ilusión. Y ese pensamiento que nos genera sentimientos, nos dice, pues entonces, ¿qué debemos empacar? ¿Qué debemos llevar para el viaje? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la trilogía? Pensar. Y en el arte de dirigir es esto. Pues yo no voy a ponerme a dar una clase aquí de dirección, pero una de las cosas que tiene que pensar una organización y sentirse es dónde está creando valor. ¿Cuál es esa generación de valor? ¿Cómo está alineando? En el fondo, lo que nosotros hacemos es poner a la gente a narrar y a construir una historia que importa al otro. En el caso del hospital son historias con alma, historias con alma. Miren, una de las cosas que yo le insisto a la gente es esto. Sí, otra manera de decir, porque hacemos encuestas, es ¿qué historias queremos que cuente la gente que tuvo contacto con, yo voy a usar siempre el lenguaje administrativo, con nuestra organización? ¿Qué historias queremos que cuenten? Y si esas historias las tenemos claras, entonces vamos a empezar a imaginarnos, o sea, a pensarnos cómo construir esas historias. Y lo vamos a reflejar en todo. Quien haya entrado al servicio de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe, sí, una de las cosas que hicimos cuando diseñamos el área física era que no quisiéramos que nuestros pacientes cuenten esta historia. ¿Sí? Es que yo llegué allá y la pregunta, claro, me tuvieron que preguntar el nombre y acto seguido cuál era mi asegurado para garantizar quién iba a pagar. Una persona quiere contar una historia, me preguntaron yo por qué vine aquí, qué era lo que sentía. Y por lo tanto, si ustedes van al servicio de urgencias, no les estoy deseando, no van a encontrar una oficina administrativa en la infraestructura física, sino siempre personal asistencial. Claro, igual, pero lo que primero se van a encontrar es una persona del área asistencial. Me oyeron lo que yo necesitaba contar. Es que no nos damos cuenta. Empezamos a entrar en automatismos. Y entonces esto de, ¿cómo es la trilogía?
tiene valor. O sea, yo a veces lo digo así, es que lo que pasa es que hoy en día tenemos como una crisis de identidad. Tenemos como una crisis de identidad. A usted le preguntan, ¿usted qué es? ¿Y usted qué quiere ser? Y la gente empieza a no saber. Miren, ya hoy ni el firmamento es firme. De ahí venía la palabra firmamento. Como es que todo es relativo hoy. Sí, como todo es relativo. Yo di muchos años clase, Daisy, y una de las cosas que le decía a los alumnos, vea, conmigo hay una regla de juego. Sí, y una de las reglas de juego era esta. Se puede discrepar del profesor, pero se va contra la nota. Sí, y eso que ellos me miraban así, es para que piense lo que va a decir. No empieza a decir burradas, que levantar la mano para decir cualquier cosa que se le ocurre. No, venga a ver por qué piensa lo que piensa. Entonces yo voy a intentar dar ideas de cómo sentirnos, de cómo siempre buscar oportunidades. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es crear un mundo nuevo. Otra reflexión que me gusta mucho, que ojalá se la aprendieran, yo la repito mucho en el hospital, es esto: nuestros actos transforman realidades. ¿Cómo es? Repitámosla, ¿cómo es? Nuestros actos transforman, o sea, el mundo no se queda igual. Y de eso voy a hablar más adelante, tener esas reflexiones, cómo quisieras transformar tú la realidad. Al final, con tu acción, ¿cómo quieres que sea el mundo? Después de que actuaste. Sí, o sea, ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y cómo lo quieres transformar? Hoy estamos, y más adelante voy a ver, desconectados. Y sin duda tenemos unas enormes amenazas hoy en día, unas enormes amenazas. Estamos viviendo unas tremendas que tienen que ver con el ser humano, la crisis de salud mental. Cada 40 segundos se está suicidando en el mundo una persona. Y nos da vergüenza decirlo. Y buena parte de eso es porque no nos entendemos, no sabemos el sentido de lo que estamos haciendo y porque las cosas tenemos a veces ideas que ya están preconcebidas. Hacer el cambio, una de las cosas que yo digo en el hospital, que es tratar de hacer las preguntas que nadie se hace y mirar las cosas desde otra perspectiva. En una ocasión se cayó una persona que estaba reparando una fachada. Sí, y entonces los compañeros le fueron a preguntar, ¿le dolió mucho la caída? Y él dijo, no, la frenada. Sí, entonces un día voy a contar historias de aquí. Un día con un ex ministro de salud que fue ex candidato presidencial, yo estaba hablándole a un grupo, ¿cierto? Le dije, hombre, lo que pasa, hombre, es que a veces miramos las cosas siempre desde la misma perspectiva y tenemos que cambiar de perspectiva. Entonces puse este vasito con agua y entonces dice, bueno, ¿qué dicen los de la perspectiva? ¿Qué dicen los optimistas? ¿Y qué dice el pesimista? Bueno, pero yo tengo otra perspectiva, otras. Por ejemplo, alguien que tenga sed diría, aunque esté a la mitad, me lo tomo todo. Sí, y un economista que era él dice, ese vaso tiene el doble del vidrio del que debería tener. Sí, están botando vidrio, sí. O sea, parece que hay más perspectivas de las que estamos viendo. Y esto no lo voy a dar, yo daba clase a todos los alumnos, les decía a las 8:30 les ponía esta diapositiva, 8:30 de la noche de un viernes, decía, esto es pregunta de examen, y todo el mundo se despertaba y sacaba los... Sí, voy a decirlo otra cosa de otra manera, de lo que no es apodíctico. Fíjense que estamos tratando siempre sobre realidades complejas, o sea, donde el nivel de desacuerdo puede ser muy grande y donde el nivel de incertidumbre también. Y aquí es donde opera la dirección y el liderazgo. Es que aquí operar donde todos estamos de acuerdo y donde hay nivel de incertidumbre es muy fácil. Usted tiene un switch de la luz o no, y solo tiene dos opciones, prendido o apagado. Sí, y si el bombillo no prende, pues usted dice, o no hay luz o el bombillo se dañó. Sobre eso no hay discusión. Yo muchas veces digo en el hospital, ¿cuál es tu nombre? Jairo, no me busquen a mí para resolver problemas de esos que yo llamo lineales o apodícticos. Se dañó el bombillo del oftalmoscopio. Sí, el oftalmoscopio necesita un bombillo. ¿Qué hacemos? Ponerle un bombillo al oftalmoscopio nuevo. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, hombre? Para eso necesitan mi firma. De verdad, para eso me necesitan mi firma. Y a veces nos volvemos jefes que no son, porque un líder controlador no es un líder. Sí, eso es un oxímoron, se llama en castellano, un oxímoron, una contradicción. Líder controlador no es un líder, es un jefe. No me busquen a mí para resolver cosas que son apodícticas. Si se incapacitó el cardiólogo, ¿qué hacemos? Pues la consulta de cardiología necesita un cardiólogo, pues hay que buscar un reemplazo para el cardiólogo y se acabó el problema. ¿Qué? Para eso, háganlo ustedes, hombre. Y crear la tranquilidad.
crear la tranquilidad. Miren, ¿saben cuántas células tiene nuestro organismo? 7 billones de células. Otro día digo cómo se las conté. Hasta anoche me quedé contándolas para poder venir aquí. 7 billones de células. Sí, imagínense lo que haría un jefe controlador. Diría, ¿y entonces quién controla a cada uno de los 7 billones de células? Pues entonces necesitarían otros 7 billones de células para controlar cada una de las 7 billones de células. ¿Y quién controla las que controla? Otros 7 billones de... Oíste, dejen de fregar, hombre. Para eso no estamos nosotros, ¿sí? Sino para manejar la incertidumbre, pero que transforme vidas. A veces tengo que hacerme preguntas y hacerles preguntas que nos muevan el piso. En esta pandemia yo le hacía esta pregunta, incluso no hubiera querido hacérmela. Somos conscientes de que muchas decisiones que pueden afectar nuestra vida las están tomando personas que no tienen vínculo alguno con nosotros y no nos conocen, ¿sí? Pero claro, contestar la pregunta desde la perspectiva del otro es muy fácil. Sí, es que la gente no... Sí, oíste, pero ¿por qué no nos hacemos nuevamente la pregunta? Y cuando estamos tomando decisiones, estoy siendo consciente de cómo estoy afectando la vida de los demás. Porque nuestros actos transforman realidades, ¿sí? Entonces es bueno vivir consciente. Voy a decirlo de otra manera, porque estoy hablando de liderazgo. Y por favor no se me pierdan, ¿sí? Al final esto es un asunto ético. Al final es un asunto ético. Y cuando nos hablan de ética somos muy romanticones y muy simplistas, ¿sí? Y pensamos que la ética son los valores, o sea, adjetivos que uno se pone para hablar bien de uno. Sí, o sea, ¿cuántas veces le hemos dicho? Es que yo soy honesto, íntegro, disciplinado, compasivo, misericordioso, perseverante, benevolente, justo, valiente. Para decir la verdad, doctor, me hicieron y botaron el molde. Sí, eso contestamos. Error, error, error. Y fíjense que todo tiene que ver con la pregunta de la vida, con lo que la vida no es apodíctica. ¿Saben cuál es la base de la reflexión ética? Estamos hablando de siempre conceptos que están conectados. La base y la gran pregunta, y se la tienen que hacer ustedes como Colte Financiera, es ¿en qué mundo preferimos vivir? Y la preferencia es algo que anhelamos, o sea, algo que no está hecho. Por lo tanto, uno no debería decir soy honesto, sino he actuado con honestidad y quiero y anhelo seguir actuando con honestidad, porque nunca estoy hecho, me estoy haciendo. Por lo tanto, la ética es un anhelo, es un anhelo. Tengo que decir, esto es una pregunta esencial. Si usted llegara a un hospital y su vida estuviera en manos de otro, usted tendría que hacer la pregunta, ¿estos qué es lo que prefieren? ¿Estos qué es lo que prefieren? Porque mi vida está en lo que ellos anhelan. Hablando nuevamente, ustedes que manejan dinero, le decía por ejemplo, voy a decirle el nombre, Alejandro Gaviria, decía, hombre, es que vos sos economista. Y entonces vos qué anhela un economista, la eficiencia, eso anhela los economistas, o sea, el mejor uso de los recursos. Pero te voy a dar una reflexión, quédate pensando. Imagínate en salud es primero la calidad, saber hacer las cosas, porque imagínate un grupo asistencial mediocre, bien eficiente. Te respondo, mata más gente por unidad de tiempo. Sí. Entonces ojalá que fuera bien ineficiente, de tal forma que uno le preguntara a un paciente, ¿y a vos qué te salvó? La sala de espera, donde me atiendan me matan. Oiga, sí, o sea, entiéndame por favor, sí, o sea, estamos hablando de lo mismo, no, estamos por favor contestando en qué mundo prefiero vivir, en qué familia prefiero vivir, en qué ciudad prefiero vivir, en qué país prefiero vivir. Es que no nos estamos haciendo las preguntas, o sea, no nos estamos pensando. Y estamos resolviendo las cosas muy fáciles. Pero hay cosas y líneas que uno no puede, y el líder, aquí voy a decir otra cosa, porque hay cosas donde el líder, y yo se los digo, como líder, usted hay líneas que no puede dejar cruzar. No las puede dejar cruzar. En lo apodíctico es muy fácil porque todo está preciso. En lo que no es apodíctico, una vez me preguntaron para poder entender esto, dígame qué es participar. No, venga, yo le voy a decir una cosa porque la gestión de un hospital tiene que ser participativa, son gente de mucho conocimiento, yo no sé nada, para ser director del hospital se necesitan dos cosas y a mí yo las saco superlativas, ser un ignorante y ser un inútil, pues por eso estoy aquí yo, porque hasta los que saben atendiendo pacientes y como yo no hago nada, pues no me necesitan a mí, ¿sí?
¿Sí? Entonces yo les digo, entonces yo más bien soy capaz de definir las líneas que no se pueden cruzar. De ahí para adelante, actúe. ¿Qué líneas no se pueden cruzar, por ejemplo, en el hospital? Que usted irrespete a un paciente, que usted oculte un dato que podía ser para cuidarse usted de que hizo algo indebido y no asumir la responsabilidad. Esa línea no se puede cruzar. Uno como líder muchas veces les enseña, diga qué es lo que usted no permite, pero que esté sustentado en un valor, en un mundo que usted prefiere. Esta línea no se cruza, de ahí para adelante haga lo que le dé la gana. Pues, o sea, entiéndame por favor, o sea, lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Y eso tiene que ver nuevamente con toda la conexión. Entonces yo les digo en el hospital, hombre, ustedes en el hospital tienen libertad de pensamiento. Hagan lo que se piensen, porque yo no soy dictador. Ustedes, por ejemplo, pueden pensar, bueno, que ese director se muriera. Eso es posible que lo piensen. Sí, pero no tienen libertad de acción para ciertas cosas. Como este vendedor de aguacates que dijo, los aguacates están maduros, si quieres apretar algo, aprieta el coco. Pero además, yo siempre digo que este tipo fue muy creativo, porque pudo haber dicho lo siguiente, ¿sí? Si toca el aguacate lo tiene que comprar, sí, prohibido tocar, usted bien puede pensarlo, pues no, hay cosas que usted no puede hacer, ¿sí? Como líderes hagan eso, es como, yo se los voy a poner en manos de un hospital, ¿cierto? O sea, una de las prácticas más importantes de un hospital es friccionarse las manos. Yo no preguntaría si voy a ir a un hospital qué tan cerquita me queda o qué tan bonito es, sino dígame la gente cómo está actuando allá. Les voy a dar una cosa que no es para hablar de, saben que la mejor institución para que lo atiendan a uno no es la más cercana, sino la que sabe resolver el problema. ¿Sí? Entonces un médico o una enfermera que pienso que no me gusta friccionarme las manos con alcohol, usted puede pensar eso, pues las tiene que friccionar, porque estamos trabajando sobre vidas humanas y estamos viviendo, yo les voy a meter un poquito de angustia existencial, ¿sí? Esta pandemia, muchos dicen que nos ha dejado mejor, no, nos hizo retroceder como seres humanos y ha habido mucha tragedia de mucho orden. Por ejemplo, la tragedia social y económica, lo que estamos viendo mucha gente no tiene hoy las 3 comidas. Mucha gente sigue sin empleo. ¿Sí? Incluso yo les voy a dar otro, Daisy, yo puedo aquí decir, como no conozco... Gilda, ¿me estás diciendo Gilda, sí, Gilda. Me estás quitando un poco Gilda. de años, ¿me puedes seguir llamando Daisy? Gilda, sí. Yo puedo decir aquí barbaridades porque cierto, como no conozco adentro de la cultura, puedo decir barbaridades, pues nadie me dijo, dígales esto, dispárenles esto, nada, ¿sí? Mire, una de las cosas que como director he hecho es no meter conceptos en la cultura del hospital, de lo que voy a hablar, que a la gente no le dicen nada, incluso la violenta. Les voy a decir, por ejemplo, conceptos que en el hospital están prohibidos decir, y perdón, aquí me toca decir, reinvéntate, dejen de fregar. Imagínese usted decirle a una persona de 84 años que el hijo de 56, que era el que lo sostenía, lo mató el COVID. Sí, y decirle a una persona de 84 años, reinvéntate. Sí, ¿cómo? Es que, no, yo lo que quiero es que tomen conciencia. ¿Cómo que le decimos a la gente que el que tiene el problema tiene la solución? Si quieren, vayan a una unidad de cuidado intensivo como en mi hospital. Tenemos 100 pacientes inconscientes. Sí, entonces, como vos tenés el problema, vos tenés la solución, decime qué hacemos. ¿Cómo así que decime qué hacemos? Tenemos que tomar la decisión por el otro, no nos dé miedo. ¿Sí? Y a veces esto nos generó más confusión. Mire, por ejemplo, nos enfrentó la pandemia a la fragilidad, a la finitud de la vida. ¿Sí? Ya no somos tan superhéroes. Ya la muerte nos es muy cercana. El otro que extrañamos, pero que era un extraño, porque el otro nos podía poner en riesgo. ¿Cuántos de nosotros no visitamos a nuestros hermanos o a nuestros papás porque nos daba miedo infectarlos o no? Terrible, o sea, el que era de la entraña se volvió un extraño, un riesgo, yo no te quiero abrazar. El tacto sin contacto, miren, esta cosa, por favor, Gilda, yo no sé, la realidad virtual la hemos endiosado. Fíjense algo, ¿cuál es el sentido más primigenio en el ser humano? Entonces nosotros tenemos a Aristóteles, que era un tipo muy observador, dijo que teníamos 5, obviamente se dio cuenta que teníamos 5 sentidos externos.
tacto, gusto, olfato, audición y visión. Y Aristóteles dice, miren que hasta nuestro organismo los ordena jerárquicamente. El que está más abajo es el tacto, o sea, es el sentido primitivo del ser humano. Para arriba, ¿qué sigue? El gusto. Y el gusto tiene una ventaja sobre el tacto, y es que además de ser tacto, pues también sabe, ¿o no? Pero viene el olfato, ¿no? Y el olfato tiene una ventaja, pero es una cosa más elaborada, tiene una ventaja sobre el tacto del gusto, es que permite distancia. Y dice Aristóteles, ¿y cuál es el sentido que sigue para arriba? Y entonces se frena y dice, miren un cuadrúpedo, observen un cuadrúpedo, como un cuadrúpedo tiene que agachar su cabeza para poder comer, sí, sus ojos y su campo visual queda anulado. La vida del cuadrúpedo, ¿de qué depende? Del oído. Por lo tanto, el oído es el sentido superior. Si ustedes ven una vaca, un toro siempre está arriba y los ojos abajo. En nosotros está al contrario, el oído abajo y Pero el sentido primigenio es el tacto. ¿Quién levante la mano los que tengan hijos? El sentido primigenio, es que no es lo mismo primitivo que primigenio. Primitivo es como arcaico, primigenio es lo que está. ¿Cómo se relaciona un bebé con el mundo? Con el tacto. Yo no conozco ningún bebé visual, no ven bien. No es un bebé auditivo tampoco, fíjense que incluso uno dice, ¿cómo duermen esta bulla? Uno quisiera dormir como un bebé, ¿o no? Oyen bulla y están dormidos, ¿o no? Bebés olfativos, no conozco yo tampoco a alguien que... Nada. Gustativos tampoco, incluso gustativos. Yo no conozco ningún bebé saboreándose con la leche materna. De hecho, cuando uno le enseña a una mamá a alimentar el bebé, es tan importante el tacto que le dice uno, ponga dónde le pone el pezón. Las mamás hay que enseñarles esa bobada. Póngale el pezón no en la boca directamente porque el bebé hace una cosa que se llama el reflejo de extrusión, lo bota. Póngaselo en la mejilla, y el bebé hace una cosa bellísima que se llama el reflejo de búsqueda. O sea, es el tacto. ¿Sí? No nos hemos dado cuenta de eso y decimos unas bobadas. Fíjense algo, por ejemplo, que hace el mundo virtual. Por favor, sosténgale la mirada a una persona en forma personal y directa durante 2 minutos, a ver qué tan fácil es. Y en una pantalla, ¿usted cuánto puede sostener la mirada, el destello? Horas y horas y horas. ¿Sí? ¿Qué les pasó a los niños educados virtualmente? Se vino el coeficiente intelectual al suelo. Y todavía decimos que el mundo virtual. Sí, nos decimos unas mentiras. Sí, entonces voy a empezar. Hoy está estudiado. Mucho de esto, todo es para la gente del hospital. Entonces yo vengo y replico aquí, y obviamente adaptado. ¿Cuáles son los líderes que van a tener éxito hoy? Para que se revisen, o sea, para que se piensen. ¿Qué espera hoy la gente de un líder? Aquel que ayude a aprender habilidades nuevas rápidamente. ¿Sí? Nosotros tuvimos que aprender a atender pacientes con COVID sin saber qué era eso. Y enseguida les voy a mostrar cosas para que ustedes vean. Y había que aprenderlo rápidamente. Y usamos muchas estrategias, ¿sí? Que también les voy a compartir para que vean lo que es liderar en tiempos de incertidumbre. Pero por sobre todo, líderes empáticos y con compasión. Yo voy a insistir, me gustó mucho Gina que dijo, mire, una de las cosas que hago cuando empiezo una reunión en el hospital es ponerle un tono emocional. Es que la gente está angustiada. O sea, yo soy el director, es el que le pone un tono, el líder es el que le pone un tono emocional. La gente llega asustada, llega muerta de miedo. Vengan, tranquilos. Primero, ¿cómo están ustedes? ¿Tienen alguna dificultad? Si no la puede decir, me busca. ¿Sí? Pero necesito que estén bien. ¿Sí? Necesito que estén bien. ¿Sí? Necesito que frente a las dificultades, imagínense lo que era tener que elegir quién iba a cuidado intensivo y quién no. No quién vivía y quién no vivía. Hago la salvedad, porque aún llegando a cuidado intensivo no podíamos garantizar que iba a vivir. Pero que elegir quién iba a una unidad de cuidado intensivo y quién no iba a una unidad. Ustedes se imaginarán la angustia. Y le pusimos un tono. Usted no tome la decisión. Los que atienden pacientes no toman. Un grupo al lado toma la decisión y dice, esta es la persona que mejor reúne y usted lo atiende. ¿Sí? Es una manera de darle el tono. Venga, que yo entiendo la angustia que usted está experimentando. Entonces se la vamos a quitar. Le vamos a ayudar en eso. A veces meto frases porque una de las disciplinas de mi vida, cuando David me preguntó ahorita, ¿es cierto? Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a correr, hoy no fue la excepción,
16 kilométricos para poder mantener la disciplina, y al final de mi día siempre termino con lectura oyendo música. Yo soy hijo de una compositora colombiana galardonada que falleció hace poco por COVID. No es reggaetonera, así que ustedes no la conocen. Sí, pero la música ha sido muy importante en mi vida. Entonces al final de mi día siempre termino con una lectura, siempre una buena lectura, y los invito a que lean. La universidad es un invento medieval, y en la universidad había que hacer dos tipos de materias nivelatorias. Una de ellas se llamaba el trivium, y trivium, como su nombre lo dice, es 3: gramática, retórica y dialéctica. Un buen líder sabe escribir gramática, sabe hablar retórica y sabe ver el mundo en preguntas, dialéctica. Lean cosas importantes. Primo Levi, filósofo, químico italiano, en un campo de concentración, y vuelvo a decir, nuestra vida es otra manera de hacer la pregunta que dice: ¿somos conscientes de que nuestra vida depende de muchas decisiones? ¿Qué tal alma soy yo para que la gente se me aproxime? Ya dije, necesitamos líderes empáticos y compasivos. Voy a contar historias de estas. Imagínense lo que del hospital somos 3.000 personas. De ellas, de cada 100 personas, 84 son mujeres. Y yo nunca he creído en eso de los millennials ni nada. Dije, esto es una institución femenina. Y ahora yo me pregunto, y si vieran lo que fue eso para la gente, ¿qué puede estar sintiendo una mujer que viene a cuidar gente aquí al hospital y a su vez no tiene quien le cuide a sus seres queridos? ¿Sí? Solo eso, decía, este sabe lo que yo estoy sintiendo, ¿cómo le vamos a aliviar la vida? Porque usted viene aquí a cuidar, mientras tanto usted no tiene quien le cuide. Vamos a ver qué hacemos. Hicimos un montón de cosas. Pero eso es ponerse, narrarse en lo que puede estar viviendo el otro. Y enseguida les cuento cosas que hicimos que fueron muy potentes. Bueno, rápidamente, yo no voy a meterme aquí que es el hospital, ustedes lo conocen, pues que hay gente de otra región, ¿cierto o no? Entonces, esta es una imagen del hospital, una aerofotografía. Más de 500 camas, hoy tenemos 550 camas en operación, más de 3.000 colaboradores, 51 años, una misión que es cuidar la salud y la vida. Eso para nosotros es muy potente, incluso la palabra cuidar le decimos a la gente y le expresamos a la gente. Cuidar tiene 3 sentidos, Gina. Cuidar como restablecer, o sea, alguien se fractura y debemos restablecerle esa oso. Entonces cuidar, alguien viene una herida, tenemos que restablecerle la piel, pero también cuidar como prevenir, porque cuando vamos caminando de pronto con el campo vemos un aviso que dice: cuidado, perros bravos, o sea, no te metas que te van a morder. O sea, cuidamos en el sentido de que no generamos daño. Pero hay otra cosa más bonita sobre el cuidado, y es, ya vuelvo a poner el ejemplo de la rosa. El que cuida rosas, ¿qué quiere? Que la rosa florezca. O sea, cuidar como generar prosperidad, transformación humana. Y empezamos a contar esas historias. Entonces la gente sabe qué es cuidar. Un buen líder sí clarifica las cosas, crea historias de cuidado, donde restablecemos, donde prevenimos y donde hacemos prosperar la vida. Las misiones no pueden. Una de las cosas que yo le decía, yo di muchos años clase en EAFID, decía, hombre, lo que pasa es que, es que somos muy malos como líderes, ¿sí? Y la gente lo aprende a conocer a uno. Entonces le echamos un cuento con la misión y la visión, que mejor dicho, Borges se queda en pañales con la poesía que le echamos en la misión y en la visión, porque al final la gente sabe cuál es la realidad. Misión, ganar plata; visión, mucha y ya. Y eso no conecta a la gente. Sí, todo lo medimos. Yo voy a decir, porque esto no se puede hacer llena como quien dice viene a hablar carreta. No, venga. Nuestros actos transforman realidades. Por lo tanto, tenemos un panel de indicadores. Tenemos un panel, por ejemplo, una de las cosas que poco la gente sabe es que podemos medir la complejidad, qué tan enfermos están nuestros pacientes. Y usamos una cosa que muy pocas instituciones en Colombia usan, que se llaman DRGs. Cuando el paciente está en 1, está muy enfermo. Nosotros tenemos 1.75 de enfermedad. O sea, nuestros pacientes están muy enfermos, pero muy enfermos. ¿Sí? Y eso nos genera un gran reto, pero además una gran alegría.
hacemos todo lo que lo medimos con evidencia. Hay una encuesta que se llama, encuesta de satisfacción, que se llama HC-CAPS. Sí, es decir, uno no mide, como les decía, alguna vez le daba claro, es que usted para qué pregunta en las encuestas bobadas. Así que, ¿cómo le pareció la sala de espera? Entonces, si la sala de espera es muy cómoda, usted contesta que bien o no. Sí, y usted se siente feliz. Ahora, si le preguntan, me preguntan, ¿y a usted le gusta esperar? A mí no me gusta esperar, ni cómodo ni incómodo, pero usted me preguntó que cómo me gusta que si la sala de espera era buena, y yo le contesté lo que usted me preguntó, ¿no? Sí. ¿Sabemos realmente lo que necesita el otro? HC-CAPS nos dice que necesita un paciente. El hospital obtiene una calificación de 9201 y el promedio de los hospitales de Estados Unidos es del 72. ¿Sí? Yo no sé si Coltifinanciera utiliza el NPS, el Net Promoter, el del hospital es increíble, es de 92%. ¿Sí? Pero conectamos a la gente. Yo siempre le he dicho, no le robe a la gente lo que es de él, de lo que es de él. Eso es de ustedes, eso es de la gente. Un buen líder, de eso también voy a hablar, le entrega a la gente y reconoce lo que la gente hace. No se le roba la cosa. O sea, los errores son de ellos y los aciertos son míos. No, al contrario. Al contrario. Sí, los aciertos son de ustedes, los errores son míos. Es una institución acreditada, en Antioquia no hay ninguna acreditada internacionalmente, y es una institución, utilizamos una estándar que es certificable, que se llama Empresa Familiarmente Responsable. El nivel máximo es A+. Solo hay 3 instituciones en el mundo con nivel A+. Sí, que es como cuidamos la gente. Entonces tenemos cosas como estas. Mire, yo le pongo ahí el día del trasteo, mujeres. Todas las mujeres se han tenido que trastear y la pobre mujer es la que tiene que llevar del bulto ahí, ¿o no? Entonces lo que nosotros le decimos, usted nos avisa qué día se va a trastear, ese día le prometemos que no va a tener turno. No nada más a poner turno. Y una vez me preguntaron, Gina, que si la gente usaba bien eso o no. Le dije, vea, si a usted todos los días le piden día de trasteo, usted contrató un nómada. Usted contrató un nómada. Sí, y los nómadas nunca están. Sí, la gente no hace, sí, tenemos una cosa que llama el primer día de colegio. Todas las mamás han llevado el primer día a su niño al colegio, no, la angustia de eso, no. Ese día no le ponemos turno. O sea, voy a mostrar, la gente le devuelve a uno lo que uno le da. Invertimos más de 14 millones de formación, 14 millones de dólares en los últimos 5 años, en formación de las personas. ¿Sí? Elegimos a los mejores. Y yo voy a decir, ¿por qué pongo esto aquí? Porque esos eran los titulares del periódico cuando el hospital estaba naciendo, que eso es que era un elefante blanco. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero dar? No hablar bien del hospital, sino al final es la gente la que hace la diferencia. Y la gente necesita líderes que le ayuden a marcar el camino. ¿Cómo era la trilogía? ¿Cómo era la trilogía? Ya se les olvidó. ¿Cómo era? Aplausos, ya están conectados. Pero la idea pues no es grabarse la de memoria, sino pensar, me estoy pensando distinto, estoy viendo. Ahora lo voy a decir más duro. ¿Sí? Yo una de las cosas que siempre hago la pregunta, pregúntese en realidad, ¿cuál es la prioridad de su organización? Pero real, no la que dicen los papeles. ¿Sí? Porque a veces nos decimos, o sea, ¿hacia dónde orienta el poder? Todo el énfasis, ¿qué es lo que usted le da? Voy a seguir poniendo ejemplos del hospital. El hospital no tiene un programa de cirugía estética embellecedora. Para la muestra, un botón, porque si no, yo hubiera sido el que yo hubiera necesitado reconstrucción completa. Sí, ¿y por qué no lo tenemos? No porque eso sea malo, pero imagínense, nosotros tenemos uno de los servicios de trauma más grande, de cirugía y por lo tanto de cirugía plástica reconstructiva, las minas, todo eso. Imagínense decirle a un paciente, ¿sí?, que llega a las 2 de la tarde y que le podamos decir, el cirujano plástico no lo puede ver sino hasta las 9 de la noche cuando termine todas las cirugías plásticas embellecedoras que tenemos, ¿sí? Y posiblemente, como ya tiene programadas las de mañana, tampoco lo vamos a poder operar mañana, o sea que usted queda, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué es lo que interesa ahí? Entonces no hacemos eso, son renuncias para llevar un mensaje simbólico potente. No podemos que otros lo hagan, eso no lo va a hacer el hospital, que otros lo hagan, y está bien que lo hagan, pero no en el hospital. Y ustedes imaginan el poder simbólico que eso tiene. Es el paciente lo que tiene que aquí llevar
llevar la ventaja. Pero entonces eso enseña, aquí va a tirarles un ladrillo académico, porque es bueno también meterle académico. Lo que pasa es que esto de pensar distinto exige una modificación de la forma como nos han enseñado. Nuevamente pensamos mucho a lo apodíctico, la gente no nos gusta operar en incertidumbre. Entonces queremos siempre las preguntas precisas con las respuestas precisas, ¿sí? Y eso así no funciona la vida. Una de las cosas que le enseño a la gente en una escuela de liderazgo que tenemos es que, mire, nosotros estamos pensando en una cosa que es mucho más compleja. Ustedes tienen que utilizar, por favor, voy a hacer un paréntesis. Pensamiento analítico es el pensamiento que nos ayuda a resolver problemas y tiene reglas muy claras. Y hay que hacerlo, sin duda. Sí, el pensamiento analítico nuevamente es cómo, teniendo un problema, utilizamos estructuras para poder resolver el problema. Pero una de las cosas que hacen los líderes es dejar que los que sepan eso hagan el análisis y pensar y meternos en el pensamiento sistémico. Y yo espero van a ver la importancia de tener la diferencia de eso. Un sistema, por favor, estamos en clase y yo me siento como en clase de AFID, un sistema se caracteriza por 3 cosas, que las vamos a repetir. Ahí están: jerarquía, remitencia y emergencia. Una de las cosas que tiene que aprender a manejar el líder es esto, la emergencia, no sentirnos mal. Ya voy a explicar qué es eso de jerarquía, remitencia y emergencia. ¿Qué es la remitencia? Es que las partes, el mundo está hecho de partes, y las partes remiten unas a otras, o sea, están relacionadas unas con otras. Imaginemos, para sonarlo más fácil, nuevamente voy a poner aquí un ejemplo de música. ¿Cuáles son el análisis de la música? Está hecha con 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cómo remiten unas a otras? Entonces habrá acordes mayores, acordes menores, sí, ¿estamos entendiendo? No, dependiendo de cómo usted las relacione unas con otras, pueden ir cambiando lo que nos quieren decir. Ahora, ¿cuál es la jerarquía en una música? Entonces tenemos ritmos distintos, está el merengue, está la música clásica, sí, entonces venga, ¿cómo queremos organizar esas notas? Dependiendo de lo que queramos música, por ejemplo, tenemos música de terror, siempre son en tonos menores, ¿o no? Tenemos música festiva, es rápida y con tonos siempre mayores. Pero miren lo que es la emergencia, tenemos las 7 notas, ahí. Podemos predecir la cantidad de canciones que se puedan componer. Gina lo acaba de decir, ¿podemos predecirlo? No, eso se llama emergencia. Tenemos las 30 letras del alfabeto, de la A hasta la Z. ¿Podemos predecir la cantidad de libros que se puedan escribir? No, y eso es lo que hace un líder. Generar buena remitencia, poner la jerarquía para que emerja el cambio y la novedad. Voy a ponerlo más aterrizado y en un ejemplo muy duro que es de hospital. Sí, que es de hospital. Sí, y ustedes lo van a entender porque es muy fácil. El corazón remite al pulmón. Tenemos un sistema que se llama cardiopulmonar. El corazón remite al pulmón. De hecho, el corazón es el pulmón oxigena, pero si el corazón no le manda sangre, pues no hay nada para no. Corazón remite a pulmón. O sea, y miren esto para que lo entendamos en salud, si el pulmón se daña y aunque el corazón esté bueno, finalmente el corazón termina muerto. O sea, ahí remiten. Ahora, corazón y pulmón, ¿a dónde remiten? Al cerebro. Porque lo más importante es que la sangre llegue a oxigenar al cerebro. No, entonces ya tenemos 3 remitencias, ¿o no? Corazón, pulmón y cerebro. ¿Vamos hasta ahí o no? Ahora, ¿cuál es la jerarquía de los órganos? ¿Quién tiene los 3 son importantes? Pero ¿cuál tiene, se supone, la jerarquía? El cerebro, claro. Y entonces, si el cerebro está bueno, ¿qué es lo que emerge? El pensamiento. Y usted puede predecir lo que alguien va a pensar. Aunque usted le puede examinar el corazón y el pulmón y examinarle el cerebro con una electroencefalografía. ¿Puede predecir lo que el otro va a pensar? La respuesta es no. Ahí tenemos un claro nivel de emergencia, ¿o no? Jerarquía, remitencia y emergencia. Si el cerebro, pero entonces venga, entonces cambiemos la jerarquía. Si el cerebro está bueno, emerge el pensamiento. Pero si el cerebro está malo, ¿qué emerge? Un potencial donante de órganos.
usted está muerto cerebralmente. Entonces, sí, es un ejemplo crudo, ¿no? Pero para que entendamos. Es que es duro, pero nos ayuda a pensar. ¿Qué caracteriza el pensamiento sistémico? ¿Cómo es? Se me durmieron. Remitencia, jerarquía y emergencia. ¿Qué es lo que hace un buen líder? Marca la jerarquía y ve las distintas remitencias para que la institución emerja. No controlen todo, es otra manera de decir, no lo controlen todo. Tengan clara la jerarquía. Ya dije en el hospital, es el paciente. No hay cirugía estética embellecedora. La jerarquía la tiene el paciente. Sí, y todo remite alrededor de él. Y emergen un montón de cosas bellísimas. Claro, eso es lo que hace un líder. No nos están enseñando. Vean, se los voy a poner de otra manera. Yo pongo aquí ejemplos de salud, pero a un bajo costo, ¿qué nivel de calidad se puede lograr? Eso puede decir un líder de un hospital. Entonces empieza a decir la gente, es que como no hay de esto, es que, sí, entonces, ¿qué termina emergiendo? Termina emergiendo que una cultura de decir, aquí no hay con qué hacer nada, perdónenos, aquí todo escasea, no, sí, pero si usted se hace la pregunta distinta, ¿cómo mejorar la calidad para obtener un menor costo? O sea, no repitamos cosas que no había que hacer, ¿sí? ¿Cómo programamos mejor las actividades? ¿Qué emergen? Cosas distintas. Cosas distintas. Miren cómo hacen las preguntas. Miren cómo hacen las preguntas. Porque la pregunta tiene su jerarquía. Y voy a mostrar qué hicimos en pandemia también, para poner esto en la práctica. Mire, para usted, ¿cómo lograr que los clientes compren productos que ellos no necesitan? Esa es una manera de preguntar, ¿o no? Entonces, ¿qué emergen? Bobada, todas cosas, bueno, no. Pero nosotros no podemos hacer esa pregunta. Por ejemplo, un hospital, nosotros no podemos vender, ¿cierto? Como dice, el mes de la vesícula, sáquesela por la mitad de precio y le encimamos un bono para un terigio. Es como muy complicado hacer eso, ¿cierto? Pues porque, sí, o sea, nosotros no podemos vender cosas, entiéndame, que la gente no necesita. Tenemos un cuidado con un sistema, incluso, le digo a la gente, tenemos que cuidar los recursos del sistema. ¿Sí? Y operamos en unas restricciones del sistema que no nos molestan. ¿Sí? Nuevamente, ¿cómo hacemos que los recursos funcionen más sin perder la calidad? Entonces, habría otra manera. ¿Cómo diseñar productos que satisfagan las necesidades de los clientes? Pero es que emergen cosas, no nos damos cuenta de cómo nos preguntamos. Un buen líder, ¿cómo era la trilogía? Espera, pues, ¿cómo era la trilogía? O sea, tendría que llegar usted esta tarde a la casa y hacer el examen. ¿Cuáles son las frasecitas que yo he dicho y no me he dado cuenta de lo que estoy diciendo, y las cosas que por lo que estoy diciendo, están emergiendo inadecuadamente por la forma como yo estoy abordando las preguntas? Porque es que esto no se puede quedar simplemente en teoría. Y hay una cosa que a mí sí debo decir en el hospital, yo lo llamo la antropología de la excelencia. A mí me preocupa mucho que es que creamos culturas de mediocres. Eso es muy complicado. Hemos creado una cultura de mediocres y necesitamos una cultura siempre de buscar la mejora. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, por favor. Yo le tengo mucho miedo a los perfeccionistas, porque el perfeccionista nada le sirve y es un frustrado. Es un frustrado. Siempre, como dicen por ahí, otra manera de decirlo, siempre le queda faltando el centavo para el peso. Siempre dice, esto no sé qué. Claro. Leí un libro bellísimo de un filósofo español que me gusta mucho, que se llama Josep María Esquirol. Y el libro tenía un título que se llama La penúltima bondad. A mí como me gusta la penúltima bondad. Y entonces imagínate yo en un hospital, la penúltima, le quedó faltando para lo último. Entonces yo voy a comprar el libro a ver qué fue lo que fue. Oiga, y es maravilloso. Es maravilloso porque es que dice este filósofo que no podemos vivir en el mundo de la perfección. Entonces tenemos que vivir no en la última bondad, sino siempre en la penúltima. Y por allá nos dice, por allá tenía un relato que decía, en el paraíso las vacas no dan leche. En el paraíso las vacas no dan leche. Entonces él dice, claro, pues ¿cómo van a dar leche? Para que una vaca dé leche necesita ordeñarla, y de ordeñar significa trabajar, y en el paraíso nadie trabaja. Por lo tanto, en el paraíso las vacas no dan leche.
¿Sí? Entonces, cosas que le ayudan a uno. Y entonces me apareció esta palabra de la lectura, bellísima. ¿Quién conoce esta palabra? Eso es en el hospital ya no hablamos de reinvención ni de resiliencia, sino de esta. Una de las cosas que hace un buen líder es mete palabras que le signifiquen a la gente, que le signifiquen, que cambien, no se metan en los clichés. ¿Sí? Epéctasis. Y mire, epéctasis es una palabra griega bellísima. Y es la actitud del ser humano siempre enfrentando la realidad hacia adelante. Del que no se frustra. ¿Sí? Del que no tiene, obviamente, traducción. Lo más bonito es que no tiene, sino que es un concepto que usted le saca todo el jugo. Entonces usted le dice, ¿qué es lo que nos inspira? Que el epéctasis. Siempre tenemos retos para afrontar y siempre vamos para adelante. Decía, vuelvo a la antropología, un día me hice esta pregunta. En mi vida, viendo tantas cosas que hace el hospital, dije, si a mí me pusieran a elegir o entre estar de primero en la lista de los mediocres o estar de último en la lista de los mejores, ¿dónde me pongo? Y dije, yo me pongo de último en la lista de los mejores. No le hace que sea de último, pero en la lista de los mejores. ¿Cómo me voy a poner yo de primero en la lista de los mediocres? Y le dije para la gente, señores, si yo me dedicara a poner en la lista de los mediocres, me van a pasar 3 cosas. La primera es que me van a decir que yo soy un perfecto mediocre. Qué cosa tan terrible para la dignidad de uno, no, que diga, vos sos un perfecto mediocre. Sí, la segunda que te van a decir es que te vas a quedar ahí el resto de la vida porque estás feliz de puntero, medallista olímpico de los mediocres. Y la tercera, que no me la van a decir, pero la van a pensar, es que yo soy un bobo. Y vean, les voy a dar un consejo, nunca se dejen meter en la lista de los bobos. Y les voy a decir por qué. Yo algún día voy a ser exdirector del hospital, pero ustedes cuando han oído hablar de un ex bobo. A usted lo meten en esa lista y ahí lo dejan para el resto de la vida. Entonces, hombre, hay que echar para adelante. Lo que pasa es que cuando uno se toma la foto con los mejores, ¿qué le pasa a uno? Cuando uno se toma siempre la foto con los mejores, se le ve lo peor. Eso me pasó, literalmente me pasó. En septiembre, lo pueden buscar en Google, en septiembre del año 2015, estaba filmando aquí en Antioquia, en Santa Fe de Antioquia, una película, un actor que acaba de sacar otra película. Muy famoso, a las mujeres les parece muy atractivo, se llama Tom Cruise. Cuando terminaron de filmar la escena allá en Santa Fe de Antioquia, entonces no traje el reporte del periódico, terminaron, lo pueden buscar en Google. 3 de las personas que trabajaban con él se vienen en una avioneta, la avioneta se estrella, se matan 2 y a su doble lo llevan críticamente traumatizado al servicio de urgencias del hospital. Eso se vuelve noticia, ¿cierto? Entonces un director de hospital no sirve para nada, pero para eso sí sirve, porque te empiezan a llamar de todas partes. Que si era verdad que el doble de Tom Cruise estaba, de otras cosas también. Él se le salvó la vida, vive hoy en Georgia, en Atlanta. Sí, él es una persona que sigue con una gratitud con el hospital, pero es que esa no es la historia que les quería contar. Entonces empiezan a decir todos los medios que si era verdad, llamar, que si era verdad que Tom Cruise estaba el doble de Tom Cruise estaba en el hospital. Sí, entonces usted empieza a dar declaraciones. Y las cosas de los medios siempre tienen esas curiosidades. Sí, y oíste, y Tom Cruise fue a visitar al doble. Una pregunta muy importante, sí. Entonces, sí, hombre, sí fue. Sí, ¿pero qué? ¿Más de una vez? Sí, hombre, fue más de una vez a visitar a su doble. Sí, y entonces la pregunta seguía, la curiosidad. Ya me miraban a mí los periodistas y vos te viste con Tom Cruise. O sea, era como una, ¿cierto? Sí. Y vos tenés una cosa, pues ya, sí, como una cosa muy espectacular. Entonces yo digo, claro que yo me vi con Tom Cruise. Pero la pregunta de una de las periodistas fue, ¿y vos te tomaste una foto con Tom Cruise? Y yo les dije, sí, pero ahora estoy en un problema. Y me dijo, ¿cuál? No se sabe cuál de los dos es Tom Cruise. Digo, ni de vainas me voy a tomar una... Hombre, uno se tiene que tomar la foto con los mejores, hombre. Uno se tiene que tomar la foto con los mejores. Y dejar esa antropología de la mediocridad. Miren, estoy hablando del líder. Y estoy hablando del alma que se aproxima. Cuando la gente se acerca a mí, sale inspirada, sale con un deseo de ser un mejor ser humano. Esa es la pregunta. O sea, ¿soy yo un estándar que vale la pena imitar? La palabra estándar es muy bonita. Es una palabra, la usamos mucho. Supongo yo que Colte Financiera tiene un montón de estándares, ¿o no? ¿Cómo se analiza un crédito? Me imagino que tiene estándares de eso, ¿no? Estándar. ¿De dónde viene la palabra estándar? Es una palabra inglesa. Son 2 palabras. Stand hard. Pararse firme. Pararse firme. Si uno en la vida no tiene un estándar humano,
¿Usted cómo puede ser modelo para los demás si usted ni siquiera sabe cuál es ese estándar humano? Y yo he dicho mucho que para volver al estándar humano de lo que es ver, hay que volver a la Grecia antigua, o sea, a Atenas. Y le voy a decir por qué, les voy a contar una historia, que es que lo que pasa es que los profesores de filosofía y historia eran muy malos, o menos nos inspiraban, pero ahí hay que volver, sí. En la Grecia antigua, empiezan a surgir un montón de movimientos filosóficos y de literatura, y los poemas homéricos aquí, poemas homéricos. El poema homérico que está relatado en la Ilíada y la Odisea es una historia de cómo ellos empiezan a concebir lo que es la vida humana. Y especialmente en la Ilíada, que es Ulises, Ulises es el estándar, o sea, lo relata en el poema homérico de la Ilíada, qué significa ser un verdadero ser humano. Y entonces ponen la figura de Ulises, Ulises que vuelve a Ítaca. Pero entonces voy a contarles algo bien bonito que está ahí, que no nos enseñaron los profesores. Ulises tenía un gran reto en esa vuelta a ver a Penélope, y era pasar un mar infestado de sirenas, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Y entonces si se oía el canto de la sirena, todo el que oía el canto de sirena caía rendido bajo el hechizo y quedaba muerto. Entonces Ulises tiene que pasar esa última prueba, y aquí hay un gráfico para que me va a ayudar a ilustrar cuál es el estándar humano que vieron los griegos. Entonces Ulises hace 4 cosas. La primera, no está ahí en el gráfico, es que va y pide consejo a la diosa Circe. Oiga, ¿qué nos está diciendo? Piense antes de actuar, no sea precipitado, hombre. No sea precipitado. Tenga primero toda la información. Tenga toda la información. Yo digo mucho en el hospital, hombre, no hay texto sin contexto. Espérate oír toda la historia. Estuve con una pantera y me pareció un animal manso. Luego conviví un rato con un tigre. Y es tierno el animal. La que sí es feroz es la gallina. Casi me mata. Firmado el gusano. Sí, usted empieza a oír la primera frase y dice, no puede ser o no. Deje que la historia termine, o sea, mire todos los datos, mire la información. El hombre, el ser humano, piensa antes de actuar. Pero ahorita, qué pena con Gina, creo que es como tiene acento costeño, ¿cierto? Nos están enseñando, es que es espontáneo, espontáneo, un burro suelta en la costa, eso sí es espontaneidad. Sí. ¿Cómo que siga los impulsos, hombre? No. De eso voy a hablar más adelante, que Gina habló muy bien de la emoción y del miedo, voy a hablar del miedo más adelante. Piense antes de actuar. No sea precipitado, que se va al precipicio. ¿Sí? Segunda cosa que hace Ulises. Ahí está. Ulises afronta la prueba, porque Ulises, después de oír eso, ¿qué pudo haber dicho? Llamaba a Penélope por el celular. Penélope está muy berraco. Yo más bien me quedo aquí, conseguiste vosotros. Yo aquí me quedo, aquí también hay viejas. No, yo no me voy a meter en eso. Y hoy que la gente, imagínense por favor en la pandemia, cuánta gente en el hospital, ninguno claudicó. Y enseguida les presto, a pesar de los riesgos que estábamos corriendo, a pesar de los señalamientos, eso fue terrible, ¿no? Éramos héroes, pero no nos dejaban entrar a los supermercados. ¿Sí? Nos amenazaban. La gente nos veía como un peligro. ¿Sí? Y había que mantener la moral en alto. No se preocupen. Tuvimos que hacer un montón de cosas. Porque la gente del hospital agrede. ¿Cómo así? Nosotros cuidando y nos agreden. Pero la prueba hay que pasarla. Como Ulises, la prueba hay que pasarla. Pero vean lo tercero que hace Ulises. Se amarra al mástil. Se amarra al mástil, o sea, se domina a sí mismo. Gina, lo hiciste mal. Se domina a sí mismo, es que yo me tengo que dominar. Es que el líder, ¿cómo es que domina a los demás? Es el jefe arrodilla a los demás. El líder primero. Yo se los digo, y le digo mucho a mi secretario, el día que yo me vaya al hospital, no quisiera que dijeran que allá el director había que preguntar de qué estado de ánimo se levantó para saber si se podía conversar conmigo. Qué cosa tan terrible. Imagínense eso, que la gente diga eso. A este hoy no le puede hablar, hoy vino ofuscado. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? El dominio de sí. Pero vean lo cuarto que está Ulises. Ulises sabe que de lo que él haga depende de la tripulación. O sea, él tenía que cuidar a los demás. Mis actos transforman realidades. Ahí está el estándar homérico del ser humano. Es el que piensa antes de actuar.
que afronta la prueba, afronta la prueba. Es que miren, la realidad es lo que se resiste. No trae esas diapositivas, pero hoy nos está pasando una cosa con el celular. El celular creó una cosa que se llama la hiperrealidad. ¿Qué es la hiperrealidad? Es una distorsión de la conciencia que ya no distinguen qué es realmente verdad y qué no lo es. Entonces usted con un toque llega al Taj Mahal, ¿sí? A ese monumento, y cree que eso es así de fácil. Váyase para el Taj Mahal para que vea todas las peripecias que tiene que echar o no, pasar aduanas, que la gente le huela maluco. ¿Quién de ustedes navegando en el celular se ha estrellado con el dedo pequeñito del pie? Sí, a todos nos ha pasado eso, ¿no? En la vida real o no, nos hemos pegado en el... ¿Quién virtualmente se estrella? O sea, y miren esto, ¿saben qué es el objeto? La palabra objeto es bellísima, el objeto es lo que te objeta. O sea, la realidad siempre te resiste, por eso hay que enfrentarla. Por eso hay que enfrentarla. Sí, o sea, Ulises, venga para acá. Es que verá fácil, valiente bobal. Solo a cualquiera. Ese es el estándar humano. Y entonces el liderazgo, alguna vez lo va a pasar rápido para poder abordar más temas. Entonces el liderazgo, uno siempre, sí, entre otras cosas, el liderazgo es lo esencial. Esto, aquí le meto la academia DIRA. Miren, la diferenciación del resultado, la creación de valor viene de la cultura, y la cultura sería la visión, los valores y de los liderazgos. ¿Usted qué es lo que está? Pero ¿se acuerdan? ¿Cuál es la realidad real de la organización? ¿Cuáles son sus valores? O sea, ¿usted qué en la vida? ¿Cómo está tomando decisiones? O sea, ¿usted por qué está prefiriendo una cosa y no otra? Nosotros tenemos una de las cosas por disciplina, una cosa que se llama terrible, nos pasa. Nos equivocamos y generamos daño en los pacientes y lo enfrentamos y les decimos a las familias, nos equivocamos. No tapamos eso y no echamos a nadie. ¿Qué aprendemos? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Eso es duro. Eso es bien duro. Pero es una de las cosas que decimos, ojo que aquí siempre estamos, tú lo dijiste, Jim, aprendiendo. Claro, las burradas sí no se perdonan. Ojo pues, las burradas no. Pero podemos equivocarnos. Entonces miren todas las cosas, todas las cosas que dicen los líderes, yo solo quiero enfatizar en esto. Integridad. Siempre va a aparecer en todos los modelos de liderazgo. A usted, ¿qué le representa a la gente? Miren, la gente le está leyendo a usted. Y una de las cosas que yo estoy ahí formando siempre líderes de alto potencial, la gente va a preguntar, ¿usted de qué habla? ¿Con quién habla? ¿A quién se le acerca? Sí, voy a decir cosas duras, pues me tengo que poner de ejemplo. En el hospital, ustedes llegan y hay un edificio de parqueaderos. No hay una celda que diga director del hospital. No existe. Y no va a existir mientras yo esté. ¿Y por qué? Porque aquí todos somos iguales, hermano. Así que si a mí me toca subirme hasta el 7º piso, me subo hasta el 7º piso. Pero aquí yo no soy el que tengo la prerrogativa. Las prerrogativas las tiene el paciente. ¿Sí? Siempre. Altos niveles de integridad. Muchachos, jóvenes, miren qué están haciendo en su vida privada. Me da pena decir en eso. Es que a usted lo están leyendo. Yo soy el director del hospital un sábado a las 2 de la mañana y un lunes a las 8 de la mañana también. Me van a mirar. Integridad. Ese cuento de que la vida privada es de uno, eso es error. Claro, otra cosa es la vida íntima, que no se meta. Con la vida privada, que ninguno de nosotros deje los problemas en la casa. Imagínese usted con una uña bien enterrada y que yo le diga a la gente, los problemas se quedan en la casa. Entonces usted llega caminando hasta la portería del hospital así, ¡ay! Se la deja al portero, tome mi uña, sigue caminando ahí y por la noche a la tarde a las 5:30 se vuelve, ¡ay! ¿Cómo así, hombre? ¿Cómo así? Es que esto nos duele, por favor, yo sé que a algunos dolerá. Estamos hablando de liderazgo. Es que usted puede ser un buen técnico. Claro, para hacer un trasplante, usted puede ser un buen técnico, pero estamos hablando de liderazgo. ¿Y usted quién es como persona? Sí, siempre la integridad aparece. Siempre la integridad en todas las cosas. Uno compra libros de eso y todos terminan diciendo lo mismo. Y uno como que no se da cuenta.
¿Sí? Entonces miren cómo fue, voy a ponerles un ejemplo, cómo lideramos en pandemia, para que ustedes vean conceptos de esos en acción. Y esto fue una frase que a mí yo grabé una charla TED, que fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, y claro, ahí usé esa frase, dice, el secreto del éxito no es prever el futuro, sino crear una organización que prospere en un futuro que no puede ser previsto. Sí que es bonita esa frase. Y este fue del padre de la reingeniería, del Michael Hammond. ¿Sí? ¿Cómo estamos creando capacidades que hagan que las organizaciones puedan seguir adelante en medio de todas las angustias? Y miren algo que aprendimos, ¿sí? Esto después lo revisamos, esto porque miren, cultívese, esto tema que la gente tiene claro el sentido de propósito. Tiene claro el sentido, sabe para qué está ahí. ¿Sabe cuál es la realidad que quiere transformar? Y claro, pónganle la receta. Ya les voy a contar, nosotros teníamos claro cuál era el propósito, cuidar vidas humanas en medio de una enorme incertidumbre. Y claro, teníamos que crear la receta, pero que no se nos olvidara que íbamos a cuidar seres humanos, que eso seguía siendo lo esencial. ¿Sí? Y entonces miren lo que hicimos, porque además, esto también fue otra de las cosas que les digo, lo que pasa es que hemos perdido la conexión entre lo que sabemos, somos y hacemos. O sea, este es un mundo locos. Este es un mundo loco. O sea, nuevamente la gente, ¿cómo era la trilogía? ¿Cómo era la trilogía? O sea, oye, venga, entre otras cosas, yo les digo, porque la gente habla, por ejemplo, en seguir, aquí se infecta, imagínense en un hospital que diga, aquí se infectan los pacientes, aquí se mueren los pacientes. O sea, no se nos infectan, no se nos mueren, sino se infectan, se mueren. ¿Sí? Como quien dice usted allá, oiga, no, un minutico. Se nos infectan, se nos mueren. Y es doloroso. Una de las cosas que hace un líder es mantener la conexión entre lo que hacemos y somos. Y ya le voy a decir porque fuera muy importante. Entonces yo utilicé una metáfora que me gusta mucho. ¿Cómo se trabajaba en la Edad Media? El modo de trabajo era artesanal. Todavía siguen. Sí, entonces había un arte que era el conocimiento, que tenía un artesano, que era la persona que sabía eso y que producía un artefacto. Y había una clara conexión entre lo uno y lo otro. Se lo voy a poner más fácil para entenderlo más fácil. Se lo voy a poner más fácil. Pensemos en el arte de la panadería, que tiene un panadero y produce pan. Entonces yo hacía la pregunta, ¿cuándo creen ustedes que termina el turno un panadero artesanal? Yo le respondo, solo cuando termine el pan. Solo cuando termine el pan. Y si el pan le sale mal, ¿qué piensa el panadero? O algo mal hice yo, o algo no estaba bien los ingredientes, o no, ver clara conexión o no, entre el pan y lo que él sabe y hace o no. Sí, ahora estoy muy respetuoso. ¿Cómo se produce pan hoy? Muy respetuoso. Se produce mediante máquinas. Pan industrializado. ¿Quién lo produce? Técnicos de máquinas que hacen pan. ¿Qué hacen? Apretan botones de máquinas que hacen pan. ¿Cuándo termina el turno? Cuando llega otro, seguir apretando botones de máquinas que hacen pan. No saben de pan, pero apretan botones de máquinas que hacen pan. Y si la máquina se daña, ¿a quién llaman? A un técnico que repara máquinas que hacen pan. Que tampoco sabe de pan, pero repara máquinas que hacen pan. Usted sí me comprende. Yo tengo muchos problemas, entre ellos psiquiátricos. Y un día me fui con el psiquiatra y le dije, doctor, yo creo que soy un incomprendido. Y él me dijo, ¿usted por qué no me explica? Me demoro una hora y me dice, no te entiendo. Yo en eso en mi reflexión les digo, ustedes me comprenden, no. Entonces teníamos que aplicar estos principios para enfrentar la pandemia, liderar en tiempos de pandemia. ¿Sí? Entonces yo me reuní un día con el grupo de dirección, nunca dejamos de ir al hospital. Nunca, yo nunca dejé de ir al hospital. No podía ser, en el caso mío, porque imagínense la gente enfrentando eso y yo desde mi casa diciendo, ustedes están protegidos, no se preocupen. ¿Qué dice la gente? Tan charro ¿no? Nos tiene aquí metidos en la boca el lobo y allá viene. Y dije, aquí venimos, yo voy a venir. Obviamente que soy el grupo de dirección. Si me vio ahí, todos para allá. Aquí vamos a estar. Y fue maravilloso. Entonces dijimos, vamos a tener unos principios de actuación. Y les dije, estos los vamos a poner en blanco y negro y con lápiz. Puede que los tengamos que reescribir, pero estos son. Y debemos tener claro todos los líderes, reunidos líderes. Primero, nadie tiene la verdad revelada. Pues ¿cómo va a tener la verdad revelada si apenas estamos conociendo el virus? ¿Sí? Entonces nos va a dirigir. Entonces las decisiones se toman con los mejores datos disponibles y creamos grupos de estudio. Nos van contando. ¿Ustedes se acuerdan que aparecieron cosas que la cloroquina, que la ivermectina? Nosotros nunca usamos eso, porque la evidencia decía que eso no funcionaba. Y entonces nos dijeron, aquí no se... La decisión se toma con los mejores datos. Eso sí, elegimos las revistas y elegimos las fuentes creíbles.
Claro, o sea, venir pues a ver que no llegue, no, que es que por ahí leí en Buen Hogar que el extracto de como dice que el Buen Hogar no es la fuente para saber de medicina. Entonces, no, eso sí, nuevamente traiga, sí. Y los criterios orientadores, la calidad de la seguridad, no íbamos a poner en riesgo ni la calidad de la atención, les vamos a dar los resultados. A ver. Ni la seguridad de nuestra gente ni de nuestros pacientes, nada, eso no está, eso no se negocia, no se negocia. Les voy a contar cosas, ustedes vieron todo, es que a ustedes no, porque no vivieron eso, pero en este país, sí, nosotros comprando equipos de protección personal de mejor evidencia, le metimos 8.000 millones de pesos en mascarillas cuando sabía, y nadie decía, ¿y eso de cuenta quién es? Entonces el asegurador decía, eso no es mío, la RL, eso tampoco es mío. ¿Cómo? Es mi independiente, peleen ustedes, pero lo que es el hospital no puede dejar poner en riesgo a la gente. Después vemos cómo se soluciona eso. Todo está sujeto a revisión. Yo les decía, ¿cuánto dura una decisión? Puede durar 5 minutos, 5 horas, 5 días, 5 semanas, 5 meses. Todo depende de la mejor información. Así que no nos dé miedo. Vamos a tomarla, por ejemplo, compramos pruebas rápidas que después fueron un desastre. Y nosotros le metimos, nadie señala a nadie. Y eso está dado también. No señalamientos. Y les voy a decir por qué. Imagínense que una persona nuestra cayera con COVID. Entonces, ¿qué iba a decir la gente? Ah, claro, porque no se protegió, vio, quién sabe usted qué se pudo hacer. Cuidado, cuidado. La gente está aquí, nadie le va a decir nada a nadie, sino que lo vamos a proteger. De hecho, hicimos algo también que para la gente, reunía a la gente. Y le dije, y les voy a hacer una promesa. Si alguno de ustedes o su familia necesita cuidado intensivo, va a tener la prioridad. ¿Por qué? ¿Cómo así? Que si él estaba dando la vida, sí, y entonces necesitaba cuidado intensivo, a usted verá cómo se defiende con su EPS. Usted tiene la prioridad, la va a tener. Ustedes se imaginan lo que eso generó en la gente del hospital. ¿Sí? Y rápidamente montamos pruebas, ya les voy a decir, además rápidamente montamos pruebas, ya les voy a contar para qué. Y esto fue también el cuidado emocional del equipo. Eso no está en entredicho. Vamos a cuidar emocionalmente a la gente. Y entonces le enseñé cosas como estas, porque además hay que enseñarle, usted no le puede echar chacha, vea señores, todos los que estamos aquí estamos construidos, así como tenemos 5 sentidos externos, tenemos 6 emociones básicas, no hay más, no hay más. Sí, todo lo demás se elabora, entonces les enseñé, les dije, las emociones básicas son estas, o alegría o tristeza, yo las pongo en parejitos, le enseñé o furia y miedo, y el asco y la sorpresa, no hay nada más, no hay nada más. Y ahí fue que salió a pensar distinto, ¿cómo es? Y les dije, ¿cuál de estas nos tiene vivos biológicamente? Entonces les dije, el miedo. El miedo, imagínense el universo hostil. Usted bien alegre, no ve riesgo, se lo come el dinosaurio. Bien triste, no tiene alientos para correr. Más fácil se lo come, ¿no? Usted, la sorpresa. Sorpresa, la cara que usted hace un segundo antes de que el dinosaurio lo coma. No le sirve para nada, se me comió. Sí, asco. Puede que usted le tenga asco al dinosaurio, pero el dinosaurio no tiene asco de usted, se lo traga. O sea que tampoco le sirve para nada, ¿no? Y la rabia, vaya a pelear con un dinosaurio para que vea lo que le pasa a usted. O sea, la que nos tiene vivos es el miedo. Miedo, por eso es tan fácil despertarlo. Muchachos, vamos a tener que superar. Y les enseñé una cosa que les dije, ahora, todo como valoramos la vida son emociones intelectualizadas. Les enseñé a la gente para que pudieran controlar. De ahí salió, insisto, el pensar, ¿cómo es? Pensar distinto, para sentir distinto, para actuar distinto. Entonces les dije, miren esto, ¿qué es el odio? El odio es un asco intelectualizado. El asco es una emoción biológica frente a las sustancias que son opacas, que huelen mal, entonces nos genera repugnancia. Y después lo intelectualizamos, entonces decimos, este es del color de piel que no me gusta, no debe ser, este es del equipo de fútbol que no debe ser, este es de una creencia distinta de mí que no debe ser, y entonces ¿qué decimos? La gente es repugnante, incluso ni se dice, no te le acerques, repugnante. El odio es un asco intelectualizado. Fíjense que es la envidia. La envidia es una tristeza intelectualizada. Entonces yo veo a alguien más bonito que yo, lo cual es muy fácil. Sí, entonces ese mal del otro, ese mal bonito del otro, para mí es un menos, no. Y eso que yo quiero es una pérdida. La pérdida es una tristeza. Y entonces ¿qué me lleva? La envidia. Yo envidio el rostro del otro. Error. Decían, venga, cambiemos la forma de pensar. Porque eso nos va a ayudar a sentir distinto. Incluso conozco ascos gourmet. Gente que come queso rancio y dice que a un niño le quedaría, qué delicia, un asco gourmet. O sea, venga señor, ¿qué tenemos en la cabeza?
¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Sí? Y yo sé que tenemos miedos, pero por el otro lado tenemos la alegría de servir. De que hay vidas que nos vienen a buscar el amparo, nos buscan. Somos la tabla de salvación. Y eso nos tiene que hacer sentir alegres. Después salen todos publicados. Lo más gracioso es que hablamos de esto y después salía cómo demostrar calma y optimismo en la crisis. Y eso era responsabilidad de los líderes. Si usted se va a derrumbar, viene y me cuenta. Eso sí, respaldo. Viene y me cuenta. A mí. Y nos vamos a proteger todos. Emocionalmente. Y esa era parte de mi tarea. Y entonces miren esta otra cosa que hicimos. Prioridad para atender, ya lo dije, no señalamientos, pruebas PCR. Rápidamente montamos pruebas PCR. Y no era para los pacientes. Yo les dije, miren señores, no es para los pacientes. A todos ustedes no sé si les hicieron pruebas PCR y se les demoraban 7 días o no. Imagínense una enfermera o un médico que tenía que regresar de turno a la casa con la angustia de si tengo o no COVID. ¿Puedo irme o no? En 2 horas teníamos el resultado. El hospital lo hace, después vemos a ver quién lo paga. Pero nosotros vamos a buscar la seguridad suya. Si vamos a retornarlo a su casa, vamos a estar seguros de que usted puede ir a su casa. O sea, vengan pues que uno toma decisiones, sí, coherentes. ¿Cuál era la jerarquía? Calidad y seguridad ante todo. Esa era la jerarquía. Hacemos todo por cuidar eso. ¿Sí? Cuando salió la vacunación, nosotros no teníamos puesto, vengan, nos vacunamos. Entre otras cosas, yo me vacuné de último. A pesar de que era de riesgo. Yo no podía dar el brazo a torcer de decirle que llega la primera vacuna y el primero que se vacuna es el director. ¿Cómo así? La gente me encontraba y decía, usted no se ha vacunado. No me va a vacunar hasta que no se vacune el último que está en riesgo. Nunca me he dado COVID, nunca. ¿Sí? Pero una señal. Imagínense ustedes si le sale uno de primero buscarle la vacunita al director. ¿Cómo así? Y miren algo que hicimos también. Le vacunábamos una vez que nos dejaba el Plan Nacional de Vacunación. Vacunábamos al colaborador y a sus papás. Y nos dieron vacunas. Ustedes saben lo que significaba eso para la gente. O sea, yo estoy en riesgo, pero el hospital me está cuidando. Y eso estaba escrito. Porque el liderazgo no puede ser simplemente una cosa bonita. O sea, es tomar, ¿cómo es? Pensar distinto, para sentir distinto, para actuar distinto. Ustedes saben lo que sentía la gente con ese pensamiento. Yo importo, a mí me cuidan, por lo tanto yo cuido. Y usted cuenta las historias, obviamente. Y creamos grupos de proyectos, otra vez tomaba la decisión el que mejor supiera, e hicimos algo que yo aprendí, después lo leí en un libro, los invito, y es una forma como lideramos hoy en el hospital. Y se llama el principio de la redundancia del comando potencial. Hoy lideramos el hospital así, eso es muy enredado, pero lo voy a poner fácil. Resulta que ese principio se refiere a la batalla de Midway, la batalla aeronaval de Midway en la Segunda Guerra Mundial, que era la flota aeronaval japonesa contra la flota aeronaval americana, la batalla de Midway. Y los japoneses tenían una cultura jerárquica. Estaba el emperador Hirohito, ¿cierto? Y los generales, y estaba el buque insignia. Entonces los japoneses dijeron, aquí todo se controla desde este barco. Y pensaron que los americanos se iban a comportar igual. Entonces dijeron, la estrategia de batalla de los japoneses en la batalla de Midway era identificar el buque insignia americano. Y si lo destruían, decía, esto se va a armar un caos. Y los americanos nos dijeron, no, señor, no. Entonces vamos a crear un sistema de información redundante, todo el mundo tiene información y el que mejores datos tenga, más coherentes, es el que toma la decisión y todo el mundo sabe el final de la historia. Perdió la batalla la flota japonesa. ¿Qué la mató? La jerarquía. El comando centralizado, y aquí no se puede hacer eso en el hospital. ¿Quién toma? ¿Quién sabía qué vacunas había que poner? Los que supieran de eso, los infectólogos. ¿Cómo sabían los elementos de protección, los de investigación? Díganos qué elementos de protección compramos. Sí, las enfermeras, díganme qué abrimos, la gente de urgencias, qué nos están demandando más. Abramos y cerramos servicios, dependiendo de cómo se estaba comportando la situación. Simplemente yo estaba ahí, venga para acá, nos aplaudimos todos, nos reforzamos, íbamos viendo y viniendo con esos principios. Y miren esto, para que vean en gráficas, fue dolorosísimo para la gente, y esto muestra la ocupación del hospital, la ocupación en cuidado intensivo, para que ustedes vean esto en acción. En el mes de abril del año 2020, la ocupación se fue abajo porque todos los hospitales estábamos cerrados, no podíamos atender. Perdimos 8.500 millones de pesos en un mes.
y le dije a los de la Junta, de aquí no se va a ir nadie. Imagínense cómo le digo yo a la gente, sí, que ustedes, como el hospital está perdiendo plata, adiós, y después te llamamos cuando terminemos. Aquí se queda todo el mundo. Lo vamos a utilizar para capacitar. De aquí no se va nadie. Y claro, después miren lo que pasó. Después tuvimos la explosión, la gente, pero la gente, ¿qué sintió? Mi puesto no fue tocado, nunca estuvo en el precio. Nadie se nos quedó. Ahora vean esta otra que la van a... Por favor, esta no la van a ver, no la ven bien, yo les voy a explicar. Este es el hospital. Estas son las barritas del número de pacientes que se atendían en COVID, las barritas azules, y las barritas naranjas es los pacientes que se morían en cada institución. Sí, y esta línea era el porcentaje de letalidad en cada unidad de cuidado intensivo. Este es el hospital, la unidad de cuidado intensivo de Colombia que menos mortalidad tuvo. ¿Quién? La gente. Había, qué pena pues, yo no podía, había unidades de cuidado intensivo donde tenía más riesgo de morirse que por el COVID. No, pero para que nos confundamos, pero eso es que fruto del liderazgo. O sea, ojo, porque ustedes van a tener situaciones iguales. ¿Cómo las están resolviendo? Sí, y les voy a contar cosas. Les decía, mire, le dije a la junta directiva. Sí, miren que aquí hay 3 posibilidades. Que se nos muera un paciente, porque se nos van a morir. Pero que la gente tenga la concepción, le hicimos lo que había que hacer. Y la tristeza queda, pero la gente tiene la conciencia tranquila. Viene la segunda cosa, dije, no vamos a hacer eso. Muchas instituciones ampliaron las camas de cuidados intensivos sin tener la gente. Sí, ¿y usted qué dice? Se me murió porque no tuve tiempo de cuidarlo, no. Otras instituciones dicen que creemos intensivistas en 15 días. Una que capacitan en 15 días. Y entonces, ¿qué decía? Se me murió porque yo no tenía la destreza suficiente. En ese segundo y tercero no nos metemos. Hacemos lo que esté en nuestras manos. Y eso es parte de la decisión de liderazgo. Nos duele. Nos duele. Es que liderar duele. Es que liderar duele. Yo voy, me dicen hasta cuándo termino, porque sí, nuevamente que estamos hablando de liderazgo, de integridad. Sí, y quisiera hablar, finalmente, tendría muchas más cosas, pero si hay preguntas, quisiera hablar de un concepto que para mí también ha sido muy importante clarificar, y es el concepto de autoridad, que no lo hemos entendido. Y la autoridad, entender al líder que esa autoridad es esencial, que la gente tiene derecho a, eso se llama fisiología. Pero además, tú sabes, comunitaria. Es epidémica. Podría llegar a ser pandémica si es toda la ciudad, pero... Eso sucede, pero solo a las mujeres. ¿Tú sí. nunca has visto que un hombre salga y salgan todos los hombres Está... Esto ocurre solo a las mujeres, van una y van todas. Porque hay unas conversaciones muy interesantes en los baños. Venga, reflexionemos. Podría quedarme mucho aquí, quiero ir cerrando y si hay preguntas. Nuevamente hemos hablado de liderazgo. ¿Qué conceptos quisiera nuevamente que quedaran claros? Yo repito, nuevamente la trilogía. ¿Cómo era la trilogía? Dije otra cosa, que es, piénsese cuál es la realidad real de su organización, y más que su organización, de usted. Usted, ¿cómo está haciendo las preguntas? Porque un sistema se caracteriza por 3 cosas. ¿Cómo era la cosa? Jerarquía, remitencia y emergencia. Pero ¿qué es lo que cambia todo? La jerarquía que usted le da a las distintas cosas. ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Esa es la segunda cosa. Tercero, tengan claro el estándar humano y que al líder se le va a pedir integridad. Pero la integridad se la van a ver desde de lo que es uno como ser humano. ¿Cómo está actuando? ¿Sí? ¿Está pensando en los demás? Ulises, recordemos Ulises o no. ¿Estoy siendo consciente que mis decisiones afectan a otros? ¿Me estoy dominando a mí mismo? ¿Estoy enfrentando la realidad? ¿Sí? Y estoy siendo prudente, estoy pidiendo consejo. No estoy siendo precipitado. Eso fue otro concepto que dije. ¿Qué otro concepto dije importante? El concepto del... Que el objeto te objeta, la realidad es lo que te resiste. Y hablamos de las emociones, ¿no? Ese cuidado emocional. Ese tratar de entender qué es lo que tenemos en la cabeza que nos está haciendo sentir y repensarse emocionalmente.
repensarse emocional. Yo, por ejemplo, me he repensado, Gina, por ejemplo, con la a mí no me molesta ser feo, incluso yo les dije un día, eso es una... En esta edad de mi vida, ser feo es una virtud. Vea, es un tesoro y les voy a decir por qué. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando yo me encuentro con mis compañeros de universidad, sí, igual, paseo bugueño, las mujeres, los primeros 15 minutos son las mujeres para un lado y los otros y los hombres para otro. ¿Y cuál es el tema de conversación? Pues ellas de nosotros y nosotros pues de ellas, es el tema de conversación. Los primeros 15 minutos, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué decimos de ellas? Nos acordamos, yo como soy dinosaurio, decía, ¿vos te acordás la plata que le invertimos en cafetería? Toda la plata que le gastamos invitándola al cine porque era la bonita y mírala cómo quedó, mírala, qué bruja, qué salvada, sí, y mientras tanto, ellas de nosotros, sí, vos te acordás cómo era de atractivo, cómo nos gusta y míralo, gordo, barrigón, calvo, en cambio de mí nadie habla, ¿y saben por qué? Porque uno nunca pierde lo que nunca tuvo. Así que uno me pone a repensar y eso no vale la pena. Entonces hemos hablado de ese concepto del cuidado emocional. ¿Sí? Del cuidado emocional. Y la gente llega con una frase si lo quiere aplastar, venga, pensemos de otra manera diferente. Sí, me tocó dar el salto del hospital de ser un hospital de alta complejidad. Y les voy a contar algo de la cultura. O sea, los médicos y el personal de enfermería se quejaba porque los pacientes que se complicaban en otras instituciones nos los mandaban. Y en cambio el que estaban nos los sacaban. Entonces la gente se ofuscaba. Mire que nos mandan las cosas. Oiga, yo les dije un día, les voy a contar una historia. Imagínense que suena el teléfono. Sí, y dice, a la orden, ese es el hospital Pablo Tobón Uribe. Sí, es el hospital, a sus órdenes. Es que tenemos un paciente aquí que debemos remitir. Y el paciente está súper aliviado. Mi hospital necesita. Por eso pensamos en ustedes. Oye, no. Sí, oye, esta es la historia que queremos contar. Sí, o mejor la historia. Todo el mundo estaba encartado. Mándelo para allá que haya. O sea, esa es la historia. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Estamos para resolver problemas difíciles. Bueno. Entonces termino hablando de la autoridad. Nosotros confundimos la autoridad, nuevamente las palabras. Hablé del trivio, no se van a acordar, gramática, retórica y dialéctica. Los latinos usaban mucho las palabras para distinguir las cosas. Y utilizaban esta palabra que era potestas, el poder. Y el poder es como el superior tiene un dominio sobre el inferior. Y eso se llama la potestas. Pero los latinos hablaron, sí, y entonces muchas veces asustamos, uno cree que el jefe es asustar. Sí, asustar. Una de las cosas que yo digo en el hospital, mire, no, esto es en serio. Nuevamente, en serio, ¿quién tiene el deber de serenar a los demás? Cuando alguien entra a la oficina de la dirección, ¿ustedes cómo creen que se siente? Es el jefe, el director, siempre mi deber es generarle serenidad al otro. Sí, un día me entró un jefe que era la primera vez que entraba y yo le vi con una cara de susto, además una cara de susto, sí, y entonces la puerta estaba allá y yo estaba ahí, ¿cierto? Entonces él me ve y se asustó y yo por molestar y ponerle humor, ¿cierto? ¿Estás asustado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo volteé para atrás. ¿Hay algún peligro atrás? ¿Hay algún peligro detrás de mí? Sí, claro, no había nada, sí, entonces dice, no, nada, yo pensé que estabas asustado por algo que había detrás de mí, no, estás asustado por mí, ¿cierto? Y entonces se mueve todavía y muere la risa cuando le cuenta el cuento y dice, ¿vos cuántas veces esperás entrar aquí a la oficina de la dirección del hospital? Yo te respondo, una. Vos no querés volver aquí, porque lo había llamado. No querés volver aquí. Entonces, ¿a vos cuánto te va a durar el susto? Si mucho, 15 minutos. Cuando salgas de aquí, ahí siquiera, ya pasé, la salté. Y yo me quedo aquí con tanta responsabilidad, muerto de susto. Todo el año, muerto de susto. ¿Quién está mejor? ¿Vos o yo? ¿Sí? Cosas para relajar. La palabra relaja, la palabra, ¿sí? Miren, ¿saben de dónde viene la palabra autoridad? Que de ahí también se deriva autor, ¿sí? Una palabra, además no es muy sonora. No es muy sonora, pero la pueden buscar en Google. Todo lo que he dicho lo pueden buscar en Google para diga, estaba diciendo no mentiras. Aullere. ¿Y saben qué significa? Incluso qué palabra está parecida a aullere. Aumentar, augmenten. ¿Qué es aullere? Hacer crecer, hacer crecer. ¿Quién es la autoridad? Para los latinos es el que te hace crecer.
El líder es el que hace crecer a los otros. Entonces, en la escuela de liderazgo del hospital les enseñé esto, que parecía un trabalenguas. Entonces, miren esto. Todo está con simbólicos. Saber mandar y saber obedecer son correlativos. Es decir, un buen mando necesita y remite a una buena obediencia. ¿Sí? La palabra remitencia, ¿no? Un buen mando remite a una buena obediencia y una buena obediencia remite a un buen mando. ¿Sí? Un buen profesor necesita buenos alumnos y unos buenos alumnos necesitan un buen profesor. Remitencia. Sí, ahora veamos la jerarquía. La jerarquía es hacer crecer. La jerarquía es hacer crecer. Por lo tanto, les dije, miren, el que manda obedece, y ya voy a explicar por qué, y el que obedece manda, para poder hacer crecer. ¿Y por qué? Les dije en un triple sentido, otra vez, remitencia. ¿Por qué el que manda obedece y por qué el que obedece manda? Para poder crecer. La primera remitencia es que cuando usted va a mandar, ¿usted a quién debe llamar? Usted siempre manda a alguien a hacer algo. Entonces la primera obediencia es, ¿y ese alguien sí está en capacidad de hacer algo? Porque yo puedo llevar a alguien al nivel de la incompetencia, ¿o no? O sea, estoy seguro, ¿y eso qué se deriva? Yo he ayudado a formar a la gente, porque ¿cómo voy a mandar si yo no he ayudado a formar? Porque yo mando al que es competente, ¿o no? O sea, no puedo mandar a cualquiera. Si voy a mandar a algo, no puedo mandar a cualquier alguien. Tengo que ser consciente. Yo no le puedo decir a un ginecólogo del hospital, hacer un trasplante de hígado, que yo soy el jefe. No está en capacidad. Entonces ya estoy obedeciendo a las competencias. Pero vean qué bonito. Si eso se crea cultura, si cuando me llaman y me mandan, Es porque el líder sabe que yo soy competente para eso. ¿Sí? O sea, está confiando en mí. Entonces, ¿qué hace que obedece? Se manda a cumplir la orden. No sale a decir, como me dijeron, yo voy a hacer eso. Y él, si sale Marta, ¿qué me mandó a hacer eso? No. No, él confió en mí. Y entonces mire cómo se crece. ¿Cómo crece? Claro, si usted sabe mandar al que tiene que mandar, ¿cómo van a resultar las cosas? Bien. Y entonces, ¿qué crecen? En confianza. Y crecen mejor. Resultado. O sea, aumenta. Buena pregunta, ¿estás en capacidad de hacer eso o no? O si no, llamamos a alguien, pedimos ayuda. Es otra manera de decir las cosas. ¿Sí? Pero vea la segunda remitencia. Si usted manda al que sabe hacer las cosas, ¿usted qué debería hacer mandando? ¿Tenés alguna sugerencia o alguna cosa para mejorar? Porque yo, si vos sos el que sabes, yo obedezco, porque vos sos el que sabes hacer de eso, ¿no? O sea, el que manda termina obedeciendo. ¿A qué? A las sugerencias positivas que el otro haga. Pues vos sos el que sabes. Principio de comando de redundancia potencial. Vos sos el que sabes, decime qué hacemos. Pero no en un sentido peyorativo. Usted verá, no, usted sabe, yo oigo, yo escucho. Y entonces la remitencia. El otro se manda, el que obedece se manda a decir las cosas. Yo no le digo a ese señor nunca me oye. Entonces yo más bien me quedo callado. No, crea una cultura. No tengo tiempo, Gina, pero una de las cosas más importantes hoy en el liderazgo, lo pueden buscar, un concepto que se llama seguridad emocional. Y la seguridad emocional es esto. Que además es un concepto, nosotros hacemos mediciones. ¿Qué tan segura se siente la gente discrepando? Yo voy a decir ahí de su jefe. ¿Y qué tan cómodo se siente el jefe cuando discrepan de él? Porque imagínese en salud, una de las cosas tiene es la seguridad del paciente. Entonces en el hospital, una de las cosas que llevamos más de 2 décadas haciendo es destruyendo la jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Que el médico especialista, al médico especialista, la enfermera profesional, al auxiliar. Oiga, y entonces uno de los principios que está en nuestro modelo es la jerarquía la tiene el conocimiento. Si una enfermera se da cuenta de que les voy a poner un ejemplo, si un paciente tiene un riesgo de hacer una trombosis y el médico no prescribió un anticoagulante, ¿qué debe hacer la enfermera? Decirle, pero no pelear. Es que ustedes, los médicos, no se pueden. No, es la seguridad del paciente. ¿Sí? Si alguien en un quirófano se da cuenta, tenemos una cosa que se llama protocolo universal, que hay algo que no está bien antes de empezar una cirugía, ¿qué debe hacerse? Suspender la cirugía mientras, imagínense, si no están todos los dispositivos, hacemos cirugías complejas, y que diga, faltó de ortopedia, faltó un tornillo, en la mitad del acto quirúrgico, faltó un tornillo, hay que importarlo, llega por barco en 90 días, faltó un tornillo. Sí, pero eso es una creación de cultura, por favor. No crean que eso se hace de la noche a
a la mañana. La gente quiere saber si tiene o no repercusiones. Entonces trabajamos en ese concepto, seguridad emocional. ¿Qué tan fácil es que discreten de mí cómo me siento? Y si usted vea los resultados al principio, ¿sí? A la gente le da miedo hablar, yo no hablo. Yo no hablo. ¿Sí? Y el otro dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hablas? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí? Y viene el último. Viene el último principio de usted, ¿por qué el que manda obedece? Porque el primero que tiene que cuidar los principios y valores es quien dirige. Hablé del parqueadero del hospital. No, usted dice que aquí el paciente es el primero. Entonces dígame usted cómo está tomando las decisiones. Yo no puedo hacer nada que violente. Por ejemplo, voy a decir otra cosa. En el hospital se entra por méritos y se sale por méritos. No hay roscas. No puede hacer que el director entró, este es el de la rosca y por eso tiene que entrar al hospital. Entonces imagínense lo que va a suceder. No, señor. No, señor. Aquí la gente entra y miramos sus hojas de vida, su potencial, y ese es el que va a entrar. No el de la rosca nadie. No el de la rosca nadie. ¿Sí? Entonces, ¿quién respeta los principios? Ahora viene la otra parte. Si a autoridades hacer crecer, ¿qué hace el que obedeció? También pide retroalimentación. Yo me mando a que tú me digas qué pude haber hecho mejor. Sí, esa es la valoración de decir, ¿qué pude haber hecho mejor? Porque yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Y yo sé que hay buena intención en lo que me vas a decir. Esa es la autoridad. Bueno, voy a porque me podría quedar aquí, voy a hacer una cosa y si hay comentarios voy a irme casi que al final. Yo no tengo afán, dije que en el hospital no me necesitaba, yo dije no tengo programa de cirugía porque no sé hacer cirugías, no tengo programa de endoscopias porque no sé hacer endoscopia. No, quisiera decir esto, los últimos, nos tomamos 10 minuticos más. Hombre, hablemos del futuro. Miren, una de las cosas que hace un líder es crear un sentido de futuro. Y les voy a decir por qué. Yo tengo un hijo psicólogo, soy casado hace 38 años con una enfermera. Yo no tengo experiencia, yo digo, yo cuando me presento, yo soy el tipo más inmediato, no tengo experiencia laboral, porque llevo 32 años en el hospital, o sea, mi hija había trabajado en el hospital, pero todos los días, porque aquí dice siempre que trabajaba en tal parte, yo no tengo experiencia, o sea, yo soy un inexperto, ¿sí? No sé de nada, ¿sí? Tenemos un hijo que es psicólogo, me tocó estudiar psicología para poderme defender de él. Entonces yo les digo a los psicólogos que le enseñan a uno que es que lo más importante de la vida es el presente, error. Miren, lo más importante del ser humano en el tiempo es el futuro. Ustedes manejan las finanzas. Si no fuera el futuro, pregunta, ¿para qué ponemos a estudiar los hijos? Cuando usted le dice a un hijo, ¿para qué le dice que estudie? Para prepararse para la vida. Y si solo el presente, entonces, ¿cuál es la vida? Ya, no te hagas. ¿Y para qué ahorramos? ¿Que para tener un futuro? No, porque lo único que importa es el presente. Es que son muy graciosos. Decimos unas cosas y nos contradecimos y no nos damos cuenta. Es tan importante el futuro en el ser humano que somos los únicos seres que tenemos afán. Ningún otro ser se afana. Y oigan lo que quiero decir, todos hemos visto un perro correr, pero ¿quién lo ha visto correr de afán? Como quien dice, no me va a alcanzar el día para morder a tantos que tengo que morder. Sí, oiga, lo que hace un buen líder es crear un sentido de futuro y pensar en lo impredecible. Y aquí les voy a dar el último concepto, ¿sí? Para cerrar. Nuevamente me gusta mucho la lectura de la antropología. O sea, uno no puede ponerse a pensar bobadas cuando ya hay otros que lo han hecho. Entonces hay una rama de la psicología que se llama psicología positiva, es un doctor que se llama Martin Seligman con su grupo que le va a investigar. Pero en psicología positiva no es pararse frente al espejo y decir cosas como soy hermoso. Yo me paré frente al espejo, pero obviamente lo quité para poder decir soy hermoso. No, vea, ya vamos a entender que es la psicología positiva. Entonces la psicología, yo le digo, ojo que la psicología nos da luces, porque la psicología ha estado basada en dos cosas completamente equivocadas. La psicología derivada del psicoanálisis de Freud, que decir que todos somos unos traumatizados, es que todos tenemos un trauma.
Y yo le he dicho en el hospital, hombre, no, la psicología del trauma es horrible, porque entonces usted es la víctima y no hay peor verdugo que la víctima. No, o sea, como usted me traumó, eso me pasó un día con Sebastián. Entonces Sebastián me dijo, papá, es que tú, como es hijo único, dije, no, aquí hay que educarlo, pero en el esfuerzo, no se puede. Y entonces un día me llama y me dice, papá, es que tú con tanta exigencia me vas a dejar un trauma. Y entonces yo iba al suelo, casi me estaba desmayando, el director del hospital con alma, traumatizando al único hijo que tiene, no merezco. Sí, ya iba para el suelo cuando me prende la única neurona que tengo y le dije, oíste, hombre, Sebastián. Vení, hombre, vení. Vos conociste a mi papá, o sea, todo bueno. Y mi papá nos exigió todo, nos dio lo necesario. Y a mí no me quedó ningún trauma. Y a ustedes hay que darles de todo, no se les puede exigir nada y no les quedan sino los traumas. Ven, los traumas son tuyos, a mí no me los metas. No fregues. No fregues. Entonces, esa psicología del trabajo, Ay, es que si mi jefe supiera lo que yo estoy viviendo, no me exigiría, ¿cierto? Entonces lo matan a uno con eso, ¿cierto? Otra frase que otra manera, yo les dije, he estado dando formación en el hospital, o eso cuando a usted le dicen, me heriste en lo más profundo de mi ser. Hasta ahí llegó cualquier conversación. ¿Yo qué hice? No importa, me heriste en lo más profundo de mi ser. Pues yo qué hice, no. Entonces, usted, se acabó. Lo llevaron a la condición de verdugo y el otro es la víctima y no hay nada para hablar. Sí, el otro tema, yo no sé cómo lo maneja Corte Financiera, es el conductismo, es la otra rama de la psicología. O sea, la rama de el conductismo es cómo te estimulan, sí, motívame. Sí. No tengo tiempo para hablar de inteligencia emocional, pero una de las cosas que habla de la madurez se llama, oiga, esto suena la frase cliché. ¿quién es un buen líder? El que encuentra la motivación intrínseca. O sea, sabe que lo que tiene que hacer importa. Un día me preguntaron, que siempre me dicen, ¿usted hace lo que quiere? Yo les dije, yo no hago lo que quiero. Yo soy de Tres, venga, verá. Yo les voy a explicar. Yo hago lo que debo. De lo que debo, algunas cosas quiero y otras no quiero, pero las debo. Sí, a veces debo desvincular a alguien del hospital porque cruzó una línea. Y eso no lo quiero, pero lo debo. Ahora yo le voy a decir lo importante. Si lo que debo tiene sentido para mi vida, yo sí soy feliz. Porque lo que debo tiene sentido para mi existencia. Entonces, esa es la motivación. Yo digo, hombre, ¿cuántas vidas humanas? Miren algo, a mí me gusta mucho el hospital atiende al año, en días estancia ocupada, 4 estadios Atanasio Girardot, que tienen 45.000 personas. Yo decía, la capacidad de hacer el bien o hacer el daño es enorme. Entonces hay que crear toda una cultura de cuidado. ¿Sí? Entonces, esto me sirvió mucho, y con esto termino que se llamó la indefensión aprendida. Martin Seligman hace estudios, la antropología hace estudios comparados con animales y cogen perros. Esto es durísimo porque en mi casa hay una mascotica, una chichú, y yo leía esta cosa y la veía a ella y qué cosa tan horrible. Entonces cogen un día perros en laboratorio y hacen el siguiente experimento que se llamó la indefensión aprendida. Los meten en unas jaulas, ponen un sonido audible para ellos, unos segundos después se prende una luz y les va una descarga eléctrica. Obviamente, pues el animal siente dolor. Sí, ahora eso lo repiten y lo repiten. Ustedes se imaginarán lo que sucede cuando con solo que el perro escuche el sonido. No, se eriza, de tanto se llama conductismo. O sea, venga, que es que yo ya enlazo el sonido con la descarga. Pero los científicos hacen una variación. Le enseñan a los perritos algo que se llama aquí acción de protección. Y es que en el momento, después de que oigan el sonido, si con una patica aprenden a apretar una palanca, no sienten la descarga. Entonces ellos aprenden. Oyen el sonido e inmediatamente se van para la palanca a apretar y por lo tanto no tienen ausencia de dolor. Pues los científicos hacen una tercera variación, que es la que a mí me genera dolorosa. Aquí se va a llamar acción errática de protección. O sea, a veces la palanca funciona y a veces la palanca no funciona. A pesar de que el perrito aprieta la palanca, sí, en ocasiones no le va a la descarga, pero en ocasiones sí. Y los científicos se pusieron a ver cómo actuaban los perros. ¿Saben qué terminaron haciendo todos los perros? Sin excepción, dejaron de apretar la palanca.
Más o menos lo que ocurrió en la mente del perro es, lo que yo haga ya no tiene repercusión en mi futuro. Luego yo me aguanto el guarapazo, ya ni siquiera intento. Y por eso se llama la indefensión aprendida. Después hicieron experimentos, Gina, con seres humanos, de otra manera, porque no se les podía dar descargas. Y era exacto. O sea, miren esto, lo voy a decir. ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que aprendieron? Una expectativa de futuro. O sea, como yo hago cosas y a veces no transformo el futuro, pues entonces más bien no hago. Y eso es lo que usted no puede dejar que pase como líder. A nosotros se nos muere el paciente. Entonces como todos nos hemos de morir. Entonces no hagas nada. Todos hemos de morir. Sí, llega usted a urgencias. Todos hemos de morir. No, señor. No, señor. Hay que hacer cosas. ¿Cuál es el futuro que estamos soñando para la gente? Muy bien, y termino con esto porque ya he usado del tiempo del té para que nos quede un cierrecito. Había muchas más cosas. ¿Sí? No, esto otro día, esto lo voy a pasar así. Hombre, yo lo que les dije, Gina, es esto. Voy a decirlo de otra manera, que se me... ¿Sí? No, mire, al final, estos son frases lapidarias. Nadie va a dar lo mejor de sí si no resuelve. Olvídese pues que usted no tiene manera como líder de obligar a otro. Usted lo puede inspirar, usted puede crear un ambiente. Al final usted va a depender de que la gente quiera o no quiera cambiar. Pero ya repito, usted sí tiene una influencia muy grande. Eso está estudiado. Las organizaciones terminan pareciéndose a su grupo de líderes. Y algo que he enseñado, miren, venga, vivamos esos valores, o sea, esa ética. Y un verdadero valor, Gina, es el que cumple estas 4 condiciones, o sea, las que lo involucran a uno como ser humano. ¿Y a qué llamamos entonces ser humano? En primer lugar, somos inteligentes y libres, es un valor elegido. Tu valor y tu preferencia no es el que te imponen, sino el que tú eliges. Y digo, porque esto importa para mí, porque esto yo lo prefiero. Y por lo tanto, si es elegido, ¿qué hace alguien que elige bien las cosas? Quiere saber cómo llevar a cabo las cosas. Es decir, si nosotros hemos elegido, por ejemplo, la amabilidad, ¿cómo operacionalizamos la amabilidad? ¿Qué significa para la gente del hospital ser amable? ¿Sí? Y tenemos que ser inteligentes en eso. ¿Cómo logramos que la gente cuente historias de amabilidad? Y tenemos que poner inteligencia. No traje una fotografía, pero es maravilloso. Un día le mostré, hacemos cosas con comunidades indígenas. Y una mamá indígena no sabe sino con su niño dormir en hamaca. Y era un bebé, ¿sí? Y llegó la hamaca. Terminó la hamaca amarrada en los 2 extremos de una cuna occidental. Y la gente dice, limpiamos la hamaca y que ella duerme en la hamaca. Eso no va a cambiar el desenlace como tal nuestro científico, pero sí la va a hacer sentir a ella cómoda como mamá. ¿Qué impedía eso? Ponga la hamaca. Seamos inteligentes. Lo elegimos, lo inteligimos, o sea, cómo hacerlo, pero también nos comprometemos, porque la realidad es la que se resiste. No por decir uno que dice, hombre, aquí cuidamos la vida cuida sola. No, señor, no, nos toca esforzarnos, no. Pero al final es un valor sentido. Por eso era la trilogía. ¿Cómo era la trilogía? Para sentir distinto, para actuar distinto. Hombre, que se nos note. Va a terminar con él, que se nos note, hombre. Nuevamente vuelvo con la psicología. Resulta que los psicólogos estudian mucho el rostro humano. El rostro humano es muy expresivo. Y se dieron cuenta de una cosa. En nuestro rostro, les voy a contarles, hay unos músculos que son involuntarios. O sea, no nos movemos a voluntad, es como el corazón. El corazón es un músculo, pero no lo movemos a voluntad. El intestino es un músculo, pero no lo movemos a voluntad. El iris, que es la pupila, ¿cierto? Cuando nos pone la luz, no la movemos a voluntad. Entonces hay cosas que se nos salen involuntariamente. Y la sonrisa es una de ellas. Entonces los psicólogos descubrieron que había 2 tipos de sonrisas. Unas que son fingidas, que es la sonrisa Panam, ya voy a decir por qué la llaman Panam, y otra que es la sonrisa real, que es la que inspira, que se llama sonrisa Duchenne.
Porque Duchenne era el psicólogo que descubrió eso, que se llamó Guillaume Duchenne. Entonces le bautizaron la sonrisa así. Entonces, ahora observen estas fotografías y mire qué les dice. No voy a pedir preguntas, no voy a hacer preguntas para que me contesten. Simplemente obsérvense, obsérvense. Bueno, esta fue la sonrisa Panam, porque ustedes ven esta auxiliar de vuelo, dice poquito, ¿no? Como que dice la foto para el aviso. La foto para el aviso. Por favor, vamos a decir cuál sonrisa es, porque es que... Cierto que es una belleza, ¿no? ¿Sabe lo que escriben los psicólogos? Que ese es el primer gesto de humanidad. Cuando a un niño le fijan la mirada, hace la sonrisa Duchenne. La alegría de sentirse vivo y reconocido, porque no lo hace solo, cuando lo mira. Cuando usted entra donde su líder, ¿cómo sale, hombre? ¿Cómo sale? Es que eso es impactante, hombre, eso es impactante, ¿sí? ¿Cómo queremos que salga la gente? ¿Sí? ¿Cómo queremos que salga la gente? Yo los invito a que elijamos la vida con alegría, que no es euforia. No es lo mismo que la euforia, sino la sensación de que la vida tiene sentido. Hombre, y participemos de manera activa en construir lo que nos toque, porque es que hay gente que se queda esperando a ver si le toca, y reniega por lo que le tocó, si es que le tocó, y si no le tocó, reniega por lo que no le tocó. Entonces siempre está renegando. Hombre, venga, que la vida está esperando algo de nosotros, para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a esta familia, que esto fue lo que tuvo que poner en la lápida. Gustavo Gumercinda Gutiérrez Guzmán, recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada. hombre, sí, yo termino con esto para dejarnos un poquito, sí. Muchas de estas cosas, la mayoría, están hechas para formar a la gente del hospital y en las clases, ¿sí? Y primero para pensar. Hombre, entonces un día les dije esto no es mío, mire, esta es una fotografía a tamaña escala de los planetas del sistema solar, y si la Tierra es grande. Ahora vean a la pobre Tierra al lado de Júpiter, que es otro de los planetas del sistema solar. Ahora vean al pobre Júpiter al lado del Sol y dice que Júpiter era grande. Ahora vean al pobre Sol al lado de una estrella que se ve por las noches en nuestro firmamento porque está en la Vía Láctea, que es Arcturus, y dice que el Sol era grande. Ahora vean al pobre Arcturus al lado de otra estrella que tampoco es la más grande, pero que se llama Antares, ¿sí? Y dice que Arcturus era grande. A esta escala el Sol ya no se ve y de la Tierra no queda nada. Hombre, y todavía hay gente que se cree grande. Miren, uno no es nada en el universo, pero es todo para alguien que lo necesita uno. ¿Cómo estás influyendo en la vida de los demás? ¿Cómo estás transformando la vida de los demás? A eso venimos. Y para que nos duela, y con esto voy a terminar con una pequeña poesía. Mire, nuestra vida con relación al universo, a la edad del universo, que es 13.800 millones de años, dura 2,5 milisegundos, en escala cósmica. ¿Sí? Es decir, se lo voy a decir de otra manera. El día que nos muramos, el universo ni se va a enterar. Pero alguien sí. Creo que aquí desconecté el micrófono. No, pero alguien sí, hombre. Alguien sí. Y yo los invito a que afrontemos la vida con valentía. Entonces voy a terminar. Siempre me salvan los filósofos, siempre en el hospital me salvan los filósofos, los poetas, porque uno no sabe muchas veces. Y utilizo mucho, como ustedes vieron, la filosofía, el significado de las palabras. Y hay una serie de poesías que me ayudan, ¿sí? Primero a entenderme y a ayudar a los demás. Esta poesía es muy bonita, es de un autor argentino que se llama Francisco Luis Bernardes. Y él crea esta poesía y le pone un título muy bonito, porque es además un título muy humilde. Se llama soneto. ¿Y yo por qué digo que es muy humilde? Pues porque soneto puede ser cualquier poesía que cumpla unas normas de rima. Pero este soneto es un soneto maravilloso. Y los invito a que lo escuchen.
Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido. Bien llorado. Si para lo llorado. conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, le acabamos de dar a Andrés lo que le dan a los grandes actores y artistas, que es un standing ovation, o sea, una ovación de pie, y se la merece sin duda. Esta mañana les pregunté, no, para conmigo sentado, por favor. Luego que digo, no vale la pena nada estar de pie. Esta mañana les pregunté cómo estaban. Y todos me dijeron que muy bien, y me dijeron que era verdad. Yo quiero preguntarles ahora, otra vez, ¿cómo están en este momento? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se siente una emoción, se siente un ánimo, se siente una motivación muy particular? Eso lo producen estos eventos. ¿Por qué? Porque el espíritu se llena de conocimiento. Entonces, realmente podemos empezar a pensar distinto. Yo creo que después de esto, yo solo los invitaría a hacer una reflexión muy privada. Muy privada. Entendiendo que cada uno de ustedes es un gerente. Y que cada uno de ustedes es un líder. Entonces que se hagan una pregunta y digan, a ver, de todas estas cosas que yo escuché hoy, que me animaron, que me impactaron y que me enriquecieron, ¿de cuáles me siento que yo realmente las cumplo? Que las tengo, que son parte de mí y ni siquiera lo sabía. De otro lado, que nos preguntemos todos, oye, ¿en cuáles? Caramba, ni sabía que existían tampoco, pero estoy muy lejos. Estoy muy lejos y sería bueno para aquellas personas para las que yo significo algo, aquellas personas a las que yo le cambio la vida, mis acciones, o por lo menos se las influyo, que yo debiese aprender. ¿Para qué? No para mortificarnos de si oye, salimos muy mal en nuestra autoevaluación, sino realmente sacarle provecho a esta experiencia. Eso para nosotros. Para Andrés, bueno, Andrés lamentablemente está condenado a seguir mucho tiempo con nosotros. Efectivamente, yo me imagino que era que allá cuando yo no tenía el privilegio, pero sí, tienes pues ese deber de enseñarnos tantas cosas que queremos aprender y que queremos internalizar dentro de nosotros hasta que se hagan un acto reflejo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Juan David, a Alba Daisy, a nuestro equipo de talento humano que nos ha regalado esta experiencia, la primera de la Universidad Corporativa. Y por favor, hacerlo llegar. Cada uno de ustedes tiene el compromiso hoy de que tuvimos este privilegio y hay que hacerlo llegar hasta el último colaborador de nuestra organización. No el último en nivel jerárquico, sino el último en haber llegado a este gran equipo que es Colte Financiera. Un abrazo para todos y a trabajar.